Bien, vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Por favor, déjenme saber si ustedes tienen en un lado de la sesión un sitio en el cual pueden colocar ese chat, donde pueden chatear, donde pueden también colocar sus preguntas. Cualquier problema con el audio, por favor, déjenme saber para estar atentos, así como con las imágenes. ¿Okay? Bien, mi nombre es Eduardo Rodríguez, soy ingeniero geofísico para Advanced Geosciences y el día de hoy vamos a hablar principalmente enfocado, es un webinar muy particular, ya que vamos a estar enfocado en todo lo que es la parte de adquisición de datos, de resistividad y polarización inducida, con aplicación principal hacia la exploración de minerales. Y dentro de ello, de los minerales metálicos van a tener un mayor protagonismo el día de hoy. Pero lo interesante de este webinar es que vamos a estar hablando sobre la importancia de utilizar, por ejemplo, electrodos de acero inoxidable, electrodos no polarizables, qué tipo de electrodos no polarizables, comparación entre ellos, logística de campo. Entonces, más allá tal vez de una interpretación y enfocarnos en lo que es el resultado como tal, el webinar va a estar basado en cómo adquirir realmente unos buenos datos y la diferencia entre utilizar un tipo de electrodo u otro. Bien, vamos a empezar. Bien. Algunas de las aplicaciones típicas para todo lo que es la parte de la exploración mineral, de resistividad y polarización inducida, está basada fundamentalmente en todo lo que es la exploración de los minerales metálicos, como bien ustedes muy bien saben, ¿no? Durante el transcurso del desarrollo de los proyectos que están llevados a cabo. No solo minerales metálicos, también minerales no metálicos, ¿ok? Como todo lo que es la parte como para agregados de construcción, también para lo que es la parte granito, yeso, denominado comúnmente como piedras preciosas también. De manera que todo lo que es la parte de exploración mineral realmente es un espectro bastante amplio dentro del mundo de los minerales metálicos, a su vez como dentro del mundo de los minerales no metálicos. Y allí resistividad y polarización inducida realmente son un par de métodos que vienen siendo muy fuertes en este campo para todo lo que es la parte de exploración. Para ello es importante determinar, no solo para estudios de exploración de minerales, ¿okay? Metálicos o no metálicos, cualquier tipo de estudio en sí. ¿Okay? Así como es importante determinar a veces qué método geofísico va más acorde tal vez con alguna aplicación en particular, ¿okay? Porque podemos hacer resistividad, pero también hay otros métodos geofísicos que para ciertas aplicaciones o casos de estudio suelen adaptarse mejor. ¿Okay? Sísmica, gravimetría, magnetometría, resistividad. En nuestro caso en particular, dentro de la resistividad, pues también hay ciertos instrumentos que pueden ajustarse o adaptarse mejor dependiendo de las características de los proyectos que ustedes estén llevando a cabo. De manera que parte del diseño de una exploración mineral, también sea metálica o no metálica, parte por seleccionar cuál es la instrumentación más apropiada para poder llevar a cabo ese tipo de proyectos. En el caso nuestro, por ejemplo, en particular de Advanced Geosciences, nosotros tenemos instrumentos para todo lo que es estudios en una sola dimensión, como es el MiniStim, ¿ok? A través del MiniStim pueden realizar estudios tanto de resistividad como polarización inducida, pero básicamente en una componente, en todo lo que es en función de la profundidad, ¿ok? De mi función de Z. Si queremos hacer estudios en 2 o en 3 dimensiones y ya queremos alcanzar grandes profundidades de investigación, pues allí sí, entonces el siguiente instrumento es el SuperStim, el cual permite medir no solo resistividad, sino también polarización inducida, además, por supuesto, del potencial espontáneo. Dentro del SuperStim, pues tenemos nosotros diferentes series, por decirlo así, tenemos instrumentos de 1, 2, 4, 6 y 8 canales. Para exploración mineral metálica, es muy importante tener, por ejemplo, un instrumento, digamos, de 8 canales. Eso me permite a mí medir hasta 8 niveles diferentes de profundidad de investigación. Me permite hacer, que vamos a ver más adelante, estudios de adquisición de resistividad de polarización inducida también de manera manual, no solo de manera automática, que también lo vamos a ver, o semiautomática, sino también de manera manual. Pero ideal sería hacer un estudio de manera manual teniendo por lo menos un instrumento de 8 canales. De allí la importancia de poder seleccionar qué tipo de instrumento, cuántos canales voy a realmente utilizar, porque si no, hacer un estudio, por ejemplo, con un solo canal de exploración mineral es realmente titánico.
a nivel de campo, poder llevar a cabo un estudio de este tipo. Entonces, tener por lo menos tener un instrumento de 8 canales, que en este caso sería nuestro Super Sting R8. Vamos a ver por qué más canales puede o no ser conveniente. Normalmente no es conveniente utilizar mucho más de 8 canales y lo vamos a ver más adelante. Pero también pueden hacer estudios, por ejemplo, de exploración metálica en el mar. Para ello contamos nosotros con nuestro Super Sting Marine y nuestro OB1 Deep Marine Instrument, con el cual ustedes pueden hacer estudios de caracterización del lecho marino y en este caso también de exploración metálica en el mar. Para ello tenemos instrumentos que pueden ustedes utilizarlos hasta 1 kilómetro de profundidad debajo del mar, o sea, 1 kilómetro de columna de agua, y allí hacer el estudio, ahí es donde entra nuestro OB1. Y para estudios someros pueden utilizar el mismo Super Sting, que este OB es el mismo Super Sting, pero dentro de una cápsula presurizada, por decirlo así. Y luego tenemos nuestro Super Sting ya marino con el módulo marino para estudios más someros, más superficiales, con columnas de agua no tan grandes como en el caso anterior mencionado de 1 kilómetro de profundidad. Ahora bien, nuestro Super Sting realmente se suele pensar que para un estudio de exploración mineral metálica, fundamentalmente, por ejemplo, donde voy a hacer polarización inducida, necesito siempre un transmisor externo. Realmente, en el caso nuestro, de nuestra instrumentación, eso realmente no es cierto, ¿okay? Dependiendo de la profundidad de investigación, dependiendo de las características del sitio, dependiendo de la resistencia de contacto que ustedes puedan tener, solamente utilizar el Super Sting sin transmisor externo, que sea nuestro Power Sting que tenemos en la imagen abajo, sería más que suficiente para poder caracterizar un medio y poder hacer una exploración de mineral metálica. De hecho, tenemos algunos casos de estudio con clientes nuestros de profundidades de 80, de 100 metros y hasta mayores a 200 metros, 250 metros de profundidad para resistividad de polarización inducida, para exploración metálica, solamente realizado con el Super Sting, sin tener la necesidad de utilizar un transmisor externo. Entonces es muy relativo, va a depender fundamentalmente de las características del sitio. ¿Okay? Ahora bien, si quiero ya estudios muy profundos, donde mi principal aplicación es la polarización inducida, pues sí, es muy importante, por ejemplo, utilizar un transmisor externo. Digamos que tengo también resistencia de contacto muy altas. Entonces necesito mayor energía para poder tener una muy buena calidad de datos. Estoy otra vez en estudios de los 500 metros de profundidad o superiores a ellos. Pues sí, un transmisor externo vendría siendo ideal para este tipo de estudios para asegurar tener una buena calidad dentro de mi señal. En este caso conectaríamos el Power Sting, como vamos a ver más adelante, el transmisor externo al Super Sting, y luego de allí habrían dos modalidades, 3 modalidades básicamente para hacer la adquisición, una completamente manual, una semiautomática y una completamente automática, en la cual en la completamente automática entra nuestro Power Sting Mode, que esta también es tecnología nuestra, de tal manera de hacer la adquisición utilizando el transmisor externo junto con el Super Sting, donde el Super Sting funcionaría solamente como receptor. Tenemos el transmisor externo Power Sting y los Power Nodes vendrían a estar conectados con el Power Sting de manera de hacer toda la adquisición completamente automática. Esto lo vamos a ver luego esquemáticamente más adelante, visualmente, con fotografía, y va a estar explicado un poco más claro. ¿Okay? Más allá de ello, tenemos también que definir qué tipo también de cables vamos nosotros también a utilizar. ¿Ok? Si voy a utilizar, pues, si voy a hacerlo completamente manual, pues entonces utilizamos nuestros cables manuales. Pero estos cables manuales no son cualquier cable manual. Si voy a utilizar un transmisor externo, recuerden que nuestros transmisores externos pueden ser de 5, 10, 15 o, perdón, hasta 15 kilovatios. Entonces, aquí no es cualquier cable que yo voy a conectar. Tiene que ser un cable capaz de soportar por lo menos 3000 voltios. Entonces ya no es cualquier cable. Entonces, por eso es que yo les comentaba al comienzo, voy a diseñar un estudio, pues ese estudio ya viene hasta de qué tipo de instrumento voy a utilizar, cuántos canales va a ser el instrumento. El estudio va a ser hecho completamente manual, me refiero, por ejemplo, a la inyección de corriente. Va a ser manual la inyección de corriente. Vale, perfecto, utilizamos cables manuales, parecido a los de los sondeos eléctricos verticales. Pero entonces ya no es cualquier cable, por lo menos tiene que ser un cable calibre 16, mínimo 3000 voltios tenemos que estar hablando de este cable. Recuerden que por allí pueden pasar hasta unos 30 amperes de corriente. Entonces ya tenemos que ir nosotros pensando, no solamente ya tengo la parte de instrumentación, pero ahora me voy también con la parte de los cables. O voy a hacer el estudio completamente automático o semiautomático, lo cual implicaría combinar estos dos cables, que la inyección de corriente a través de cables manuales, pero la medición del potencial lo hago a través de cables pasivos, o cables, lo que denominamos nosotros de modo dual, a través del cual podemos inyectar corriente, vamos a también verlo más adelante, y medir el potencial, cargabilidad
en el mismo takeout. Entonces, ¿qué tipo de tecnología voy a utilizar y cuál es la más conveniente y cuál es el tipo de cable que realmente se adapta mejor al proyecto en el cual voy a estar yo ejecutando y llevando a cabo? Y por supuesto, los software de procesamiento e interpretación de datos. Como ya hemos dicho muchísimas veces en webinars anteriores, no se puede hacer una interpretación a partir de secciones aparentes, bien sea resistividad aparente, cargabilidad aparente, no se puede hacer interpretación a partir de allí. Es necesario hacer el proceso de inversión de los datos y tener mis secciones finales para a partir de allí sí realizar la interpretación de los datos. Para ello necesitamos software que me permitan a mí poder realizar tanto el procesamiento como la inversión de los datos. Bien, de una manera muy rápida, muy sencilla, esto lo conocen ustedes también perfectamente, enfocándonos fundamentalmente en lo que es la parte de polarización inducida. Ya resistividad hemos hablado mucho también en webinars anteriores. Básicamente, ¿qué hacemos nosotros? Y cuando vamos, por ejemplo, con nuestro instrumento de campo, con nuestro SuperSteam, inyectamos corriente, ¿ok? Y en este punto máximo, ¿ok? En el cual yo tengo mi voltaje primario, pues aquí es donde voy a medir yo mi valor, donde tengo yo mi valor de resistividad aparente que va a ser medido. ¿Ok? Entonces, de tal manera que en el equipo, cuando va a campo, mide resistividad, pero también mide polarización inducida, mide las dos, mide res y mide IP. ¿Qué hace él? En este punto estoy yo tomando mi dato de resistividad y luego apago la corriente y luego tengo mi segundo voltaje y aquí mido mi curva de decaimiento, mi decaimiento de potencial. ¿Ok? Dependiendo de esa capacidad, de esa acción capacitiva que puede tener el suelo, que puede estar asociado, si estoy en el caso de exploración de minerales metálicas, okay, a los metales que yo pueda yo tener allí, pues voy a tener una curva muchísimo más largo, un tiempo de decaimiento mucho mayor, o si por el contrario prácticamente no tengo ninguna mineralización en esa área de estudio, pues entonces voy a tener un decaimiento realmente bastante rápido. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder describir y caracterizar esta curva de decaimiento? Fundamentalmente el instrumento lo divide en 6 ventanas. Estas 6 ventanas nosotros consideramos que son más que suficientes para poder caracterizar esta curva de decaimiento y entonces a partir de allí obtener el valor de cargabilidad aparente, en este caso en milisegundos. Eso es lo que básicamente se busca y lo que se realiza en campo. Entonces tenemos una inyección de corriente, esa inyección de corriente me va a permitir a mí en este punto poder medir mi valor de resistividad y una vez que yo quito la energía, que yo desconecto la corriente, pues entonces voy a medir mi decaimiento de mi potencial, voy a tener mi curva de decaimiento, curva la cual va a ser caracterizada a través de 6 ventanas, ¿ok? Y a partir de allí, pues simplemente obtener cuál es el promedio, mi valor de resistividad aparente en milisegundos. Un poco resumido, esto es lo que hace realmente el instrumento, lo que están ustedes haciendo en campo cuando van a realizar la medición de polarización inducida. A partir de allí, pues vamos a tener una serie de valores de cargabilidad en milisegundos. Y aquí esto es muy importante. ¿Okay? Estos valores de cargabilidad pueden variar y pueden variar mucho. Normalmente están en este rango, en el orden de los 10, 13, 15, 20 milisegundos, pero van a depender también de cuál es ese porcentaje de mineralización que yo tengo en el lugar. Por eso es que muchas veces no es conveniente y no es recomendable. Por ejemplo, yo les doy a ustedes una sesión de cargabilidad, una sesión de polarización inducida. Viene otra persona y realiza el mismo estudio de polarización inducida exactamente en el mismo lugar y luego dice, bueno, vamos a comparar secciones de cargabilidad. Entonces, para comparar las secciones de cargabilidad hay que tener en cuenta varios factores. Uno, ¿cuál ha sido el tiempo? ¿Okay? ¿Cuál ha sido el tiempo en el cual nosotros hemos estado inyectando corriente? ¿Cuál ha sido el tiempo de integración? ¿Cuál ha sido el ancho de las ventanas? O sea, son muchos factores que hay que tomar en consideración al momento de comparar secciones de cargabilidad. O sea, no se pueden ver uno a uno, por decirlo así, porque hay muchos factores que van a contribuir en este valor de cargabilidad en milisegundos. Por ejemplo, aquí tengo un caso. Digamos que yo tengo un 20% de concentración de sulfuro, que bueno, ojalá fuese así, pues bueno, estamos hablando de 2 a 3, o sea, 2 a 3 mil milisegundos de tiempo de decaimiento. Si lo comparamos con lo que tenemos arriba, es una diferencia realmente abismal, ¿ok? Por eso es que comparar secciones de cargabilidad resultado va a variar de sitio en sitio, va a variar dependiendo de cuáles fueron los parámetros de adquisición de ese estudio. Entonces, un lugar en particular para el mismo objetivo, yo estoy buscando en magnetita, estoy buscando en matita, por decirlo así, pues esos valores de cargabilidad, o estoy en el caso de una pirita, calcopirita, oro, cobre, etcétera,
eso me pueden cambiar de un lugar a otro. Entonces yo puedo estar esperando repetir este mismo resultado en otros sitios que voy a medir y no. Va a depender en este caso de cuáles son mis parámetros en los cuales yo estoy realizando mi adquisición de datos y luego también el porcentaje, ¿ok? De mineralización que pueda tener ese sitio. Más allá de ello, también de qué va a depender, de cuál es la roca caja, de cuál es la roca que está rodeando estos cuerpos mineralizados, cuál es el contraste de resistividad que yo voy a tener en ese lugar. ¿Ok? Entonces son muchos los factores que al final van a influir en cargabilidad final y que esto, por supuesto, me va a afectar al momento de yo hacer la interpretación de los datos. Bien, vamos a hablar de un tema muy interesante que no hemos comentado anteriormente, pero que sí son muchas las preguntas que constantemente nos llegan y que nosotros mismos, pues, en algún momento dado nos hemos hecho. Una de ellas es, ok, fundamentalmente, ¿puedo utilizar electrodos de acero, estacas de acero para mediciones de IP? Y la respuesta es sí, ok. Voy a mostrarles ahorita, esto es un caso de estudio realmente, esto es una investigación realizada en campo, vamos a compararlo también junto con electrodos no polarizables, ok. Si quieren más información de este estudio, pueden tenerlo aquí, ok, Gundú. Esto se publicó en la revista Pure Applied Physics. Okay, aquí tienen todo lo que es la dirección, toda la información. En las siguientes láminas que voy a pasar también está esta información, en la cual pueden ustedes allí asistir y pueden ver todo lo que es este paper, este trabajo de investigación completo realizado, en el cual hemos participado también nosotros para este estudio. Okay. En el primer caso, tenemos tiempo de inyección de corriente de 0.5, o sea, ciclos de 0.5 segundos. ¿Qué ocurre? Esta curva que ven en puntos es mi curva de decaimiento esperada, ¿ok? Para esta zona de estudio, para este caso en particular. Y estos puntos, esta línea roja, básicamente es entonces mi curva de decaimiento de polarización inducida para un ciclo, para un tiempo de inyección de corriente de 0.5 segundos. Como podemos ver, realmente 0.5 segundos no es conveniente. Vemos que tenemos demasiadas fluctuaciones, hay demasiado ruido en mis datos, para nada se ajusta bien a mi curva esperada, por tanto 0.5 pues sí, no es realmente un tiempo concluyente, un tiempo que pudiera ser apropiado si estoy utilizando esta cosa cero para mediciones de polarización inducida. ¿Qué ocurre cuando aumento ahora un segundo? Si vemos que al aumentar un segundo, vemos que ahora sí tengo un ajuste muchísimo mejor, inclusive utilizando estacas de cero. Aquí en la derecha podemos ver 0,5 y luego podemos ver para un segundo. Tengo una amplitud un poco más fuerte, ¿ok? Tengo un ajuste mucho mejor, mi error ha disminuido relativamente bastante, pero todavía podríamos decir que no es el más apropiado. Sin embargo, cuando utilizamos 2 segundos de tiempo de inyección de corriente con estacas de cero, vemos que tengo un ajuste muy bueno en mi curva. Tengo una muy buena amplitud, ¿ok? Un decaimiento razonable. Tengo aquí ciertamente un pico, posiblemente un poco de ruido en mi dato, pero realmente tengo una muy buena curva de decaimiento con un muy buen ajuste con mi curva esperada. De tal manera que 2 segundos de tiempo de inyección de corriente, pues sí, evidentemente podría ser muy apropiado para utilizarlo en el estudio de resistividad por la polarización inducida con estacas de acero. Sin embargo, claro está que si nos vamos a 4 segundos, realmente no es que me cure tanto este ajuste a mi curva predictiva, pero sí tengo mayores amplitudes, mayor intensidad y mayor fuerza en mi señal. Entonces, sí, realmente utilizar tal vez 4 segundos para estudios de polarización inducida con estacas de acero, pues pudiera ser beneficioso. Realmente, a nivel de error, de ajuste con mi curva predictiva, no es que me cambie mucho, pero sí me cambia todo lo que es la parte de mi amplitud, ¿ok? Va a tener una mayor fuerza dentro de mi señal al momento de medir los datos. Cuando estoy utilizando 0,5 segundos, posiblemente todo lo que es la cargabilidad, la carga de la propia estaca en sí, okay, al estar inyectando yo tan poco tiempo, tener tan poco tiempo de inyección de corriente, pues básicamente queda enmascarado estos valores de cargabilidad con el ruido per se de la carga que tiene mi estaca de acero. Por tanto, sí es conveniente hacer un mayor tiempo de inyección de corriente, en este caso con 2 segundos tenemos muy buena calidad de datos, pero con 4 segundos notamos que básicamente, pues sí, mis amplitudes son mucho mayores. ¿Cuál viene siendo ahora el problema, entre comillas, problema aquí en campo? El tiempo de adquisición de datos. Entonces, al momento de yo planificar mi diseño, no es lo mismo que yo haga un estudio de resistividad de polarización inducida con 2 segundos de tiempo de inyección a que lo haga con 4 segundos.
Me estoy demorando el doble del tiempo. Entonces, si yo tengo 56, 84, 102 electrodos en campo, tengo una gran cantidad de electrodos. Entonces, medir con 2 segundos posiblemente me lleve todo el día entre que hago todo lo que es la parte de la logística, de colocar todo en campo. Luego, mi tiempo de medición posiblemente se me vaya todo el día nada más midiendo una línea. Ahora, si voy a colocar 4 segundos, pues tal vez sea necesario utilizar 2 días para poder entonces grabar. Entonces voy a estar un día midiendo, tal vez tenga que parar la adquisición de los datos y continuarlo el día siguiente. Entonces, si eso lo puedo hacer, no hay ningún inconveniente, pues perfecto. Podríamos utilizar 4 segundos de tiempo de inyección de corriente, pero si el tiempo, que es un factor importante, pues como podemos ver en el lado izquierdo, realmente con 2 segundos de tiempo de inyección de corriente y estaca de acero logro conseguir igual buenos resultados. El siguiente, aquí vemos los mismos ejemplos, pero ya con datos, ¿ok? Con datos reales tomados en campo. Si vemos, en el lado izquierdo tengo solamente mi modelo de resistividad 2D, mientras que en el lado derecho tengo mis modelos de cargabilidad en 2D. En el lado izquierdo realmente vemos que no es mucho realmente lo que ganamos, aumentando notablemente el tiempo de inyección de corriente. Si vemos las sesiones de resistividad, prácticamente no cambian. ¿Okay? No es mucho lo que logramos nosotros en mejoría a incrementar, por ejemplo, a 1, 2, 4 segundos, o sea, medir con 4 segundos la sesión de resistividad, realmente no es mucho lo que estamos mejorando. Con 2 segundos yo diría que está muy bien. Nuestro instrumento, de hecho, por defecto trae 1.2 segundos de tiempo de inyección de corriente, que es un poco algo intermedio entre estas dos secciones, pero como podemos ver, la diferencia prácticamente es imperceptible en cada uno de ellos. ¿Dónde sí notamos realmente un cambio para los modelos de cargabilidad? Si observamos para 0.5 segundos, perdón, básicamente esta anomalía, estamos viendo que hay algo allí, pero no está bien descrita, no está bien caracterizada. ¿Ok? Si vemos para un tiempo, para un segundo una inyección de corriente, 2 y 4 segundos, pues evidentemente obtenemos muy buenos resultados para 4 segundos de tiempo de inyección de corriente. ¿Ok? Tengo una muy buena intensidad, describo muy bien mi cuerpo, donde se encuentra. De hecho, aquí hay otra anomalía que prácticamente en estas dos primeras, 0.5 y 1 segundo, apenas es perceptible. ¿Ok? Con 4 segundos sí hemos podido caracterizarla bien. Sin embargo, con 2 segundos de tiempo de inyección de corriente, igual tengo muy buena intensidad. Si vemos el rango, igual podríamos estar hablando entre los casi prácticamente 40 a 50 milisegundos. Estaríamos en un rango muy similar al de 4 segundos. El cuerpo está muy bien caracterizado también con 2 segundos. Sí, esto por supuesto que con 4 segundos he caracterizado mucho mejor esta posible mineralización que se encuentra en esta zona de la sección de cargabilidad, pero con 2 segundos también de tiempo de inyección de corriente, hemos notado que efectivamente puede haber un cuerpo allí. Aquí ya vendría un juego un poco entre lo que es el tiempo de adquisición que puedo estar en campo, ok, si puedo manejarme con 2 segundos de tiempo dentro de mi ciclo de inyección de corriente, o puedo manejarme con 4 segundos, ok. Pero evidentemente con estaca de acero puedo tener y puedo realizar mediciones tanto de resistividad como de polarización inducida. Lo que sí viene entrando un poco en juego aquí es el tiempo. Este caso en particular está bien interesante porque aquí tenemos mi curva de cargabilidad aparente versus las 6 ventanas, ¿ok? En el cual se mide y se caracteriza todo lo que es la curva de decaimiento al momento de realizar la polarización inducida, en el momento que yo desconecto, por decirlo así, mi corriente, ¿ok? Entonces tengo la curva verde asociada a mi estaca de acero, la curva de color como lila está a mis electrodos no polarizables delgados, y la curva ya de color marrón a mis electrodos polarizables gruesos. Si observamos para los datos número 1, pues evidentemente los tres me muestran realmente un buen decaimiento, me muestran una buena caracterización, pero lo que sí me va cambiando, por supuesto, es la amplitud un poco de mi señal, la fuerza, ¿ok? De mi señal. Entonces, evidentemente, para el electrodo no polarizable grueso, pues la calidad, en este caso mi intensidad de mi señal, utilizando electrodos no polarizables, pues sí, es mucho mayor que utilizar electrodos finos o utilizar las estacas de acero inoxidable, pero notamos que los tres o ambos tienen y caracterizan bien, en este caso, mi curva de decaimiento. Si pueden elegir y digan, bueno, puedo utilizar electrodos gruesos no polarizables, pues sí.
por supuesto que van a tener una señal mucho más fuerte en este caso en particular. Pero vemos que en el mismo área de estudio, esto lo pueden ver luego en el paper, que es los puntos de datos número 2, prácticamente en esta medición que se realizó, los tres se ajustaron perfectamente bien. El nivel de ruido era muy bajo, la curva de decaimiento realmente para los tres se ajustó bastante bien y prácticamente no hay ninguna diferencia entre haber medido con una estaca de acero y con un electrodo no polarizable. ¿Okay? Realmente esto no es lo común, no es lo constante, pero el mensaje un poco hay que mostrar es que sí, sí se pueden utilizar tanto estacas de acero como electrodos no polarizables. Evidentemente, utilizar electrodos no polarizables voy a tener una señal, una amplitud muchísimo más fuerte, ¿ok? Que me va a permitir también tener una calidad en este dato mejor. Pero sí, evidentemente, si no tengo electrodos no polarizables, puedo hacer mediciones con estacas de acero o con electrodos no polarizables delgados. Ok, la siguiente gráfica es basada un poco en el error relativo de los datos per se, y observamos también nuestra curva predictiva, ¿okay? de decaimiento esperada por nosotros, y luego cuál sería el resultado en utilizar bien sea las estacas de acero, que es nuestra curva roja, electrodos no polarizables delgados, que vendría siendo la curva verde, y luego los electrodos no polarizables gruesos, que vendría siendo la curva en azul. Evidentemente, en este caso, nuevamente los tres, si se fijan, tienen un error por debajo del 10%, lo cual está bastante bien para estos tipos de estudios de polarización inducida, la polarización metálica. Tener un error por debajo del 10% está muy bien, o sea que los tres inclusive se manejan en ese rango de error inferior al 10%. Claro está que mi electrodo no polarizable grueso me muestra mejores resultados. ¿Okay? Pero el gran mensaje aquí, que nuevamente queremos recalcar, es que sí, efectivamente es posible utilizar los tres, ¿ok? El siguiente ejemplo, estamos viendo datos, esto aquí, perdón, en la imagen anterior es con un tiempo de inyección de corriente de 2 segundos, ¿ok? Fueron tomados estos datos. Igual en esta imagen, también el tiempo en el cual estamos trabajando aquí, el ciclo es son con 2 segundos, ¿ok? Entonces, las primeras secciones están realizadas con estacas de acero, mi sección de resistividad. Básicamente, como le comentaba anteriormente, si vemos a nivel de resistividad como tal, se voy a tomar los datos, pues las secciones realmente no cambian, no mejoran mucho en haber tenido una estaca de acero con electrodos no polarizables, ¿ok? Son muy similares las secciones y el rango de error de RMS realmente está bastante cercano. Entonces, esto para 2 segundos de tiempo de inyección de corriente. Ojo. Luego, en mis secciones de cargabilidad, si notamos efectivamente con estaca de acero, pues pude mapear aquel lugar donde realmente se encontraba mi porcentaje o mi zona mineralizada, ¿ok? Que también lo estoy viendo con mi electrodo no polarizable grueso y con mi electrodo no polarizable delgados. O sea, también que sí estoy identificando realmente estas zonas que están mineralizadas, ¿ok? Haciendo polarización inducida. ¿Qué es lo que sí es diferente en este caso? Pues por supuesto, con el electrodo grueso estoy como focalizando, estoy mapeando tal vez mejor realmente esta zona mineralizada donde se encuentra. Luego aparentemente se está asomando por acá abajo dentro de mi sección otro potencial zona con mineralización que no ha sido identificada con el electrodo delgado y tampoco con los electrodos de acero inoxidable. Posiblemente esto sea ruido, tal vez en los datos, pero a nivel de mi cuerpo fundamental mineralizado, que pudiera ser mi objetivo, los tres se los estoy identificando, los tres los estoy mapeando, la verdad que perfectamente bien. Entonces no es mucha la diferencia. Realmente para luego, para poder corroborar, bueno, dónde está mi mineralización realmente y hasta dónde llega en profundidad, realmente luego a juro hay que perforar. O sea, de todas maneras, al que utilice cualquiera de los tres, luego tenemos que hacer la verificación de ello y para ello tenemos que perforar en este caso, ¿ok? Evidentemente sí, el electrodo no polarizables gruesos, pues en este caso, pues como vimos en las imágenes anteriores, tengo mayor amplitud, ¿ok? Tengo una mayor intensidad de mi señal, por tanto, en este caso estoy caracterizando un poco mejor mi zona mineralizada, pero finalmente igual tengo que perforar para poder establecer cuál es este fondo, hasta dónde realmente llega mi mineralización. Al momento de hacer los levantamientos, como le comentaba al principio, pues tenemos fundamentalmente tres formas de hacerlo. Uno, completamente manual. ¿Ok? Dentro de esta forma completamente manual, utilizando en este caso, por ejemplo, un transmisor externo, el SuperSTIN, el instrumento para el resistímetro, pasaría a funcionar como solo un receptor. ¿Ok? Al transmisor externo, al PowerSTIN, le serían conectados las estacas de acero, a través de la cual vamos nosotros entonces, a inyectar la corriente, y luego mis electrodos de potencial pueden ser bien sea
de acero inoxidable también, electrodos no polarizables delgados o electrodos no polarizables gruesos, como hemos visto anteriormente. De tal manera que, ¿cómo sería la conexión en campo? En este caso en particular, tengo mi transmisor externo, al cual voy a conectar mis estacas de acero y que luego voy a mover y desplazar todo manualmente. Tengo mis electrodos de potencial, los cuales voy a conectar a mi caja adaptadora y de allí al Super Steam, ¿ok? En este caso en particular, como todo es manual, aquí puedo tener bien sea estacas de acero o electrodos no polarizables en cualquiera de estas dos versiones. Y lo ideal, por eso es que el instrumento, le comentaba yo al comienzo, es que nosotros podamos medir 8 niveles. De allí que utilicemos un equipo de 8 canales. Los arreglos realmente más utilizados en este tipo de levantamientos son dipolo, dipolo y polo, dipolo. Son los comúnmente utilizados para este tipo de estudios de progresión mineral metálica. ¿Qué ocurre? Es muy común y más para IP, que normalmente inclusive cuando llega a partir del nivel 6, ya lo que estamos midiendo muchas veces, ya la señal es muy débil. Empezamos a tener datos tan débiles que realmente ya no empezamos, ya no medimos estos valores realmente de cargabilidad, ¿ok? De allí que nosotros trabajamos básicamente con 8 niveles. Entonces aquí lo que sería una inyección de corriente, tenemos estos 8 niveles y luego que hacemos un desplazamiento, ¿ok? Desplazamos toda la sección, vamos a verlo en la siguiente lámina. Lo que hacemos es desplazar, bien sea una estaca de por medio, digamos que los electrodos están a 25 metros de espaciado entre sí, por ejemplo, para poder alcanzar una profundidad razonable. Entonces me puedo desplazar, bien sea un medio del espaciamiento del electrodo original, para tener entonces una mayor resolución, una mayor distribución de puntos en profundidad, ¿ok? Con mis mismos 8 niveles de investigación, o me puedo simplemente desplazar todo lo que es un espaciado completo, o sea, de una estaca a una estaca. Si lo tengo 25 metros de espaciado, por ejemplo, me puedo desplazar cada 25 metros y simplemente me voy moviendo de una estaca a una estaca, o me puedo mover en intervalos un poco más pequeños. ¿Por qué? Porque recuerden que la resolución es un medio del espaciado entre los electrodos también. Entonces, la idea es un poco que yo pueda llegar a tener la mejor resolución posible, pero también que tenga una cobertura, una densidad de cobertura, la mayor cantidad posible también para que pueda definir y caracterizar bien mi zona mineralizada. De manera que yo hago una primera inyección de corriente, ¿ok? A través de 2 estacas de acero, necesito 9 electrodos de potencial, que pueden ser estacas de acero, no de acero inoxidable, por supuesto, o electrodos no polarizables, ¿y para qué? Para poder medir mis 8 niveles de profundidad. Oye, Eduardo, yo puedo tener 10, 12, 14, 20 niveles y de repente tener un equipo, a lo mejor medir con 20 canales. Pues sí. ¿Cuál es el problema de ello? Que a partir prácticamente del nivel 6, ¿ok? Comúnmente nosotros lo hacemos con nivel 8. Pues la señal es tan débil que al final lo que vas a estar es perdiendo el tiempo en campo. Lo que van a estar midiendo la mayoría de las veces es mucho ruido. Esto pudiera ser tal vez llegar posible, tener a lo mejor más niveles, ¿ok? Medir más niveles manualmente, dependiendo de la resistencia de contacto que yo tenga. Si tengo resistencia de contacto muy bajas, digamos menores a los 1000 ohmios, por ejemplo, si estoy en ese rango, estoy utilizando un transmisor externo, como repito, hay transmisores externos, en nuestro caso, de 5, 10 y 15,000 vatios, pues entonces ya es otra cosa, ¿ok? Entonces tenemos una muy buena fuerza de la señal, ¿ok? En el momento de inyectarla, luego tengo resistencia de contacto muy bajas y tal vez allí sí pudiera ser posible tener niveles superiores a 8 niveles y poder así también tener buena cantidad de datos. Pero van a tener que confluir varios factores en campo para que esto pudiera ser posible. En la mayoría de los casos esto no es posible, ¿ok? Y uno de ellos, uno de los factores más importantes es tener resistencia de contacto muy bajas y luego tener, por supuesto, en este caso, un transmisor externo con muy buena potencia, ¿ok? Para poder entonces tal vez aventurarme a ir a niveles superiores a 8 en profundidad y poder garantizar tener una buena calidad de datos. Si no, lo que sí nosotros recomendamos es que no se supere realmente estos 8 niveles. Entonces, finalmente, ¿qué hacemos? Tomamos una primera medición manualmente, ¿ok? Luego movemos todo. Cuando hablo de medición manual, es que hay que mover todo, estacas de corriente, hay que desplazar todas las estacas de potencial y tomo nuevamente, mido y nuevamente vuelvo a tomar mis 8 niveles de profundidad y así voy repitiendo hasta hacer este barrido y tener una sección en 2 dimensiones. Esta sería la forma de realizarlo todo completamente manual. ¿Okay? Tengo mi transmisor externo, mi Power Steam, tengo mi Super Steam, que es el que va a estar encargado básicamente solo de medir lo que es la parte de resistividad y cargabilidad,
y la corriente va a ser inyectada a través del transmisor externo, que claro está, este va conectado también al instrumento, al superestimo. Ahora bien, si el estudio es un estudio superficial, somero, y que no se resistía de polarización inducida, inclusive hasta puedo obviar el transmisor externo y hacerlo todo manualmente con el superestimo. Ustedes pueden hacer estudios relativamente someros de resistividad y polarización inducida solamente con el instrumento, con el puro superestimo. ¿Okay? También de manera manual sería básicamente la misma configuración, ¿ok? Igualmente con el adaptador, solo que la corriente también sería inyectada a través del resistímetro, que en este caso sería el superestimo. Luego tenemos un modo completamente automático, ¿ok? Aquí en el modo completamente automático, sin transmisor externo, en este caso en particular sería solamente utilizar el superestimo. Entonces, en este caso tenemos electrodos de corriente, ¿ok? Que son estos que están marcados en rojo y en azul, y luego en verde son marcados los electrodos de potencial. ¿Para ello qué necesitamos? Pues por supuesto, para hacerlo completamente automático, el resistivímetro, la caja conmutadora, que va a ser la encargada de hacer el switch, el cambio, ¿ok? A lo largo de todo mi tendido, de todo mi arreglo, va a estar encargada de hacer este cambio, esta conmutación entre electrodos de corriente y electrodos de potencial. Por supuesto, necesito mi cable pasivo multielectrodo, el cual irá conectado a la caja conmutadora, y luego en un archivo de comando mi protocolo de medición que previamente hemos creado y cargado en el equipo. ¿Okay? Muy común utilizarlo con 28 electrodos, por ejemplo, con espaciados tal vez, si es para exploración mineral metálica, de por lo menos unos 25 metros para alcanzar buenas profundidades. Es cierto que mientras mayor sea mi capacidad de electrodos, tenemos, por ejemplo, cajas conmutadoras de 56, 84, 112 electrodos, entonces allí puedo igual alcanzar buena profundidad de investigación disminuyendo este espaciado entre electrodos, lo cual me permite mejorar mi resolución. De tal manera que cuando voy a hacer mi diseño en campo, pues tengo que conocer un poco, tener idea de cuál es el tamaño de mi cuerpo, de mi objetivo. A partir de allí puedo estimar qué cantidad de electrodos necesito en base a cuál espaciado, a qué profundidad y hacer realmente mi diseño. Con 28 electrodos espaciados, por ejemplo, 25 y 50 metros me va bien. No tengo la resolución apropiada, no alcanzo la profundidad adecuada con la resolución apropiada. Pues entonces a lo mejor necesito incluir una mayor cantidad de electrodos, digamos 84 electrodos, por ejemplo. Esto me permite disminuir un poco el espaciado, alcanzar también mayor profundidad, mejorar mi resolución y mejorar mi profundidad de investigación. De manera que todo esto tiene que ser tomado en consideración. Esta imagen también la traigo a colación porque nosotros hemos diseñado un arreglo dipolo-dipolo especial, el cual denominamos dipolo-dipolo extendido. Si observan el dipolo extendido, estos datos son datos adicionales que hemos nosotros agregado para mejorar la cobertura en profundidad, la distribución de estos valores de resistividad. Si observan, aquí tengo mis 8 niveles, mi N igual 8. ¿Okay? Tengo un instrumento de 8 canales, por cada inyección de corriente implica que voy a tomar hasta 8 datos al mismo tiempo. Son estos primeros 8 puntos que yo estoy viendo aquí en azul. Pero ¿qué ocurre? Como le comentaba al láminas anteriores, para el caso de polarización inducida, posiblemente estos niveles 7 y 8 sean ruido. ¿Qué hace el dipolo-dipolo extendido? Se observan, aquí lo que hago es como meterme entre las líneas, aumentar mi densidad. Tengo igual también 8 niveles, pero ¿qué ocurre? En estos niveles de aquí abajo, el 7 y el 8, donde posiblemente mi señal sea más débil, pues ahora tengo datos con señales más fuertes, que apenas están en mis niveles 3 y 4, ¿ok? De la siguiente adquisición, de la siguiente medida. De manera que aquí yo estoy mejorando mi relación señal-ruido con este tipo de dispositivo, con este tipo de dipolo-dipolo extendido. Estoy mejorando mi relación señal-ruido, la fuerza de mi señal. Igualmente, al momento de hacer la inversión de los datos, digamos que tengo que filtrar algunos datos, eliminar algunos datos que son ruido. Por ejemplo, tuve que eliminar este punto que se encuentra acá, en mi nivel número 8. Digamos que este punto al final fue una señal muy débil con mucho ruido, pues puede estar compensado este valor de resistividad cargabilidad por los puntos que se encuentran en el entorno, por estos datos que yo estoy adicionando, que son todas estas líneas adicionales que encuentran en el dipolo-dipolo. De tal manera que una recomendación van a ser dipolo-dipolo para la polarización inducida, exploración metálica, pues una recomendación sería utilizar nuestro dipolo-dipolo extendido. Esto le va a ayudar muchísimo en lo que es la relación señal-ruido y a tener una mejor calidad de los datos finalmente. Bien, una pregunta que suele venir muy seguido, Eduardo. Tengo todo un sistema completamente pasivo.
¿Eso qué quiere decir? Que tengo un sistema completamente pasivo. Luego vamos a verlo más adelante, que es un sistema activo. Pues que yo tengo mi instrumento, mi resistivímetro, mi caja conmutadora y tengo electrodos, mis cables multielectrodos, ¿ok? En el cual tengo electrodos de acero inoxidable normalmente para hacer mis mediciones de resistividad por polarización inducida. Pero dado con esta configuración que yo tengo acá, yo quiero medir también con electrodos no polarizables. ¿Cómo hago yo para poder hacer eso? Para inyectar corriente a través de estacas de acero, pero luego medir mi cargabilidad a través del uso de electrodos no polarizables. Aquí habrían, por ejemplo, dos maneras de hacerlo. ¿Ok? Una de ellas es, digamos que tengan ustedes un dispositivo de 112 electrodos, por mencionar una de nuestras capacidades de caja conmutadora. Pueden tenerlo, por ejemplo, a través, digamos, de lo que llamamos una disposición en paralelo, es que tienen una primera línea, por ejemplo, con 56 electrodos, que iría conectado aquí en mi low address, ¿ok? De mi caja conmutadora. Aquí yo voy a conectar todas las estacas de acero, ¿ok? En esta primera línea, 56 electrodos. Y luego, desde mi high address, ¿ok? Que es mi segundo conector de la caja conmutadora, los otros 56 electrodos, pues voy a conectar otra línea paralela que va a estar conformada, perdón, que va a estar conformada por mis electrodos no polarizables. Entonces tengo una primera línea con mis estacas de acero y luego tengo una segunda línea con electrodos no polarizables. De manera que inyecto corriente a través de los primeros 56 electrodos, que es mi primera línea, y luego voy a medir entonces este potencial, ¿ok? Lo que es la parte de resistividad y cargabilidad a través de los electrodos no polarizables. De manera que yo tengo en el low address conectado el 1 al 56 y en el high address tengo conectado del 57 al 112 mis electrodos no polarizables. ¿Ok? Una pregunta, ¿qué distancia pueden estar separadas estas líneas? Pueden colocarla 1 metro, un par de metros, igual va a estar y va a depender un poco del espaciado entre los electrodos. Ustedes tienen su electrodo espaciado, digamos, 10, 15, 20 metros en campo, pues pueden separar perfectamente estas líneas 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, ¿ok? Sin ningún inconveniente pudieran estar ellas separadas entre sí. ¿Cuál es la otra disposición? Hacerlo lo que denominamos tipo serie. Igual tengo mis 112 electrodos conectados ahora de manera lineal completa, no en el caso anterior que tenía dos líneas paralelas, ¿ok? Sino ahora los tengo conectados de manera lineal. Se observan, perdón, en la imagen de arriba, en las líneas paralelas, el takeout no está haciendo contacto con el suelo. Esto es muy importante. Entonces, cuando hagan la conexión, hagan mi conexión desde mi takeout hasta mi electrodo no polarizable, pero el takeout se encuentra suspendido, no está haciendo contacto con el suelo. Aquí pueden colocar, por ejemplo, una estaca de acero que se quede aquí sujetando el cable para que el takeout quede suspendido y que lo que quede realmente haciendo contacto en el suelo sea mi electrodo no polarizable y no estén haciendo contacto ambos, tanto el electrodo no polarizable como el takeout. Bien dicho esto, mi segunda opción, que sería haciendo mi disposición tipo serie, voy a tener, por ejemplo, los electrodos impares. Voy a hacer mi conexión de electrodos de corriente. Mis estacas de acero van a estar ubicadas en los electrodos impares y luego en los electrodos pares voy a conectar los electrodos no polarizables. Eso sería otra forma de hacerlo. Eduardo, ¿cómo hago esto realmente? ¿Cómo le digo al equipo para que me lo mida? Pues esto es a partir del archivo de comando. El archivo de comando que ustedes crean, el protocolo de medición, tienen que modificarlo en la parte de la línea de comando. Simplemente hay una edición manual, ciertamente, que hay que realizar allí, donde en la línea de comando vamos a colocar cuáles son las estacas que van a inyectar corriente y cuáles son las estacas que van a medir el potencial. Entonces, simplemente es editar la línea de comando y colocar que las estacas del 1 al 56 son las que van a estar inyectando corriente y que van a estar midiendo exclusivamente mis estacas del 57 al 112, el potencial, y la cargabilidad. Y en el caso del dispositivo en serie, pues las impares son las que solamente van a inyectar corriente y las pares son las que van a medir solamente resistividad y cargabilidad. Para ello simplemente es agarrar el archivo de comando, por ejemplo, crear un archivo de comando de 112 electrodos y luego lo edito. ¿Okay? La geometría tengo que editarla, si son, por ejemplo, líneas paralelas, ahí edito mi geometría. Si es una sección continua, básicamente la geometría permanece constante, solamente que en la línea de comando es donde voy a editar, en este caso, cuáles son mis electrodos de corriente y cuáles son mis electrodos de potencial. ¿Okay? En el caso de arriba tengo que editar ambos, tanto geometría como líneas de comando. Ok, ahora tengo todo lo que es la parte automática, pero con el sistema que denominamos nosotros activo. ¿Qué es el sistema activo? Esto es una tecnología patentada por nosotros, por AGI,
Se observan, aquí ya no tengo caja conmutadora, tampoco estoy utilizando transmisor externo, ¿ok? Es igual que el sistema pasivo, en el cual yo tengo mi Super Steam, caja conmutadora y cables multielectrodos pasivos. Aquí en este caso ya no tengo la caja conmutadora porque la conmutación ocurre dentro del takeout. O sea, este takeout del cable, si notan, es más grande que un takeout convencional de los cables pasivos, ya tiene internamente las tarjetas. O sea, todo lo que es la parte de la electrónica de la caja conmutadora se encuentra interna en el takeout. De manera que es un solo cable, es muy sencillo, en este caso la conexión, es un solo cable que va conectado directamente al Super Steam, para a partir de allí entonces tomar los datos. ¿Cuál es la ventaja de este sistema activo? Que a través del mismo cable, del mismo takeout, no tengo ni que hacer líneas paralelas, ni impares o pares, sino que a través del mismo takeout yo tengo la inyección de corriente a través de la estaca de acero y luego la medición del potencial la puedo medir directamente a partir de un electrodo no polarizable, bien sea delgado o grueso. ¿Ok? Entonces, todo esto se realiza en el mismo takeout, de tal manera que es el mismo archivo de comando, no tengo absolutamente que editar nada, que yo voy a cargar en el equipo, como si fuera a hacer un estudio, ¿okay?, de resistividad normal con un sistema pasivo. Yo lo que aquí voy a colocar, igual un sistema de resistividad por elección inducida también con un pasivo, ¿ok? Pero con estaca de acero. Solo que aquí le estoy indicando al instrumento que la cargabilidad y el potencial se ha medido a través del electrodo no polarizable, pero que la corriente sea inyectada a través de la estaca de acero. Y todo ello en el mismo teclado, como pueden observar en la imagen acá a la derecha. Entonces es muy sencillo, es muy rápido la adquisición de los datos realmente, porque la logística de colocar en campo y de modificar los protocolos de medición realmente son muy básicos. ¿Qué es lo que sí hay que tener en consideración? Este cable, por supuesto, es más delicado, es menos robusto que un cable pasivo, porque el cable pasivo internamente no tengo ninguna electrónica, no tengo ninguna tarjetas, aquí sí. Entonces tengo que tratar este cable mejor en campo, ¿ok? No puedo arrojarlo y tirarlo sobre rocas, piedras, como usualmente suele ocurrir. En ese sentido es un cable un poco menos robusto a nivel de su utilización en campo. Es más delicado, hay que usarlo con un poco más de cuidado. Por supuesto no le puede entrar agua dentro del teclado por estos conectores, ¿ok? Por el conector de electrodo no polarizable. Aquí podemos dañar el teclado. Entonces, sí, es un poco más delicada la tecnología, pero realmente me permite una adquisición de datos mucho más sencilla, mucho más dinámica y poder tener dentro de una misma adquisición inyección de corriente y medición de potencial y cargabilidad a través de electrodos diferentes, ¿ok? Estaca de acero y electrodos no polarizables. Bien, ¿qué sería hacer una medición semiautomática utilizando nuestro transmisor externo? Digamos que yo quiero hacer un estudio mineral, de exploración mineral profundo, por ejemplo, y quiero hacer una combinación. Es decir, tengo mi Super Steam con mi caja conmutadora y mis cables pasivos, por ejemplo, lo tengo, o tengo igual el Super Steam, pero con los cables activos. O sea, tengo cualquiera de los dos modos, ¿ok? Tanto pasivo, con caja conmutadora y cables multielectrodos, o activo. Pero quiero utilizar el Power Steam para tener una mayor fuerza dentro de mi señal y alcanzar profundidades mayores con mejores calidad de datos. Pues el Super Steam, a él es donde nosotros vamos a conectar las estacas de acero y luego todo el sistema, bien sea pasivo o activo, todo el cable completo va a estar conectado al Super Steam. Entonces voy a tener finalmente dos líneas. ¿Okay? Una en la cual voy a estar inyectando corriente de manera manual, o sea, este cambio de corriente yo los voy a cambiar de manera manual. Yo tengo mi disposición, mis cables conectados en campo multielectrodos y que no voy a tocar, que no voy a cambiar. Ya hice mi layout, ya hice mi tendido en campo, ya lo he colocado. Entonces, lo que sí voy a cambiar luego manualmente es la inyección de corriente. ¿Ok? Porque los cables están siendo conectados de manera manual, utilizando cables manuales al transmisor externo Power Steam. Entonces, esta sería una forma de hacerlo semiautomático, es decir, inyecto corriente y el equipo automáticamente va a medir todo dentro del protocolo de medición, todo lo que es la parte de resistividad y cargabilidad. Hago mi cambio de electrodos de corriente, vuelvo a darle al equipo a medir, simplemente es apretar un botón, o sea, seleccionar la opción, por ejemplo, single step, y el equipo simplemente ustedes inyectan corriente, mide, para de medir, ustedes cambian los electrodos de corriente a la siguiente posición, vuelven a dar a medir, el equipo toma los datos, para de medir y así sucesivamente hasta que hagan toda la medida por completo. ¿Okay? ¿Por qué es semiautomático? Porque la inyección de corriente sí es hecha de manera manual, pero luego la medición de potencial no. Es medida completamente automática. Se coloca mi tendido, mi cable de una sola vez, bien sea electrodos pasivos o electrodos activos o cables activos,
Y la adquisición de los datos como tal, resistividad y cargabilidad, se realiza de una manera completamente automática, mientras que la inyección de corriente sí es manual. El modo completamente automático. Aquí es donde nosotros hemos desarrollado los denominados Power Nodes. Los Power Nodes, vamos a tener ahora dos sets de cables, dos tendidos en campos, ¿ok? Una con los Power Nodes que van a estar conectados a la estacada cero. No sé si se aprecia bien, aquí tengo mi Power Node y de aquí sale un cable que va a mi estacada cero, ¿ok? Y que es este tendido que yo tengo por este lado, ¿okay? Que es mi línea de corriente que va conectada al transmisor externo, al Power Steam. Entonces, de mi Power Steam sale mi línea de corriente con todos mis Power Nodes y mis estacas de cero. Y luego tengo mi línea de potencial, que pueden ser con los cables pasivos, por ejemplo, conectados a caja conmutadora y Super Steam, o mi línea de potencial, que pueden ser mis cables activos de modo dual, conectados directamente al Super Steam. Voy a tener dos líneas en paralelo, y en este caso toda la adquisición sí es completamente automática. Una vez yo creo, por supuesto, mi protocolo de medición que cargo en el equipo. Una vez que yo he conectado, he hecho todas mis conexiones en campo, es simplemente darle al equipo a medir. Para los usuarios de nuestro instrumento es como cuando ustedes conectan al Super Steam y simplemente le dan a medir, el equipo mide todo automáticamente. O los usuarios de otros instrumentos también multielectrodos. Ustedes están en campo y conectan su equipo. Una vez que tienen el arreglo hecho, simplemente marcan medir y toman las lecturas. Aquí sería exactamente igual. Una vez que yo tengo mis dos arreglos colocados, uno de mi línea de corriente y otro de mi línea de potencial, es simplemente marcar, medir y el equipo va a tomar todas las lecturas. Dos consideraciones importantes. Cuando utilizamos los Power Nodes, no necesitamos tener, como en el caso de los pasivos, digamos que yo tengo una línea de 56 electrodos, ¿ok? De potencial, que van a medir mi resistividad y mi cargabilidad. Yo no necesito esta otra línea con 56 electrodos de corriente. Voy a demorar infinito en adquirir los datos y luego realmente no tiene sentido. Entonces, usualmente, ¿qué se hace? Se toma aproximadamente un cuarto, un poco menos, de mi cantidad de electrodos que yo tengo de potencial, son los a los que voy a utilizar yo como líneas como electrodos de corriente con mi Power Nodes. Tema que yo puedo tener, por ejemplo, para 56 electrodos, a lo mejor puedo tener conectado en campo 15 electrodos nada más de corriente, 15 Power Nodes, distribuidos a todo lo largo de la línea. Con esto me va a dar a mí una muy buena cobertura de datos sin profundidad, que es lo que yo quiero realmente. También pueden hacer simulaciones con el software, con el Enigmayer, y simular a ver qué tanto 13 Power Nodes, 15 Power Nodes, 20 Power Nodes, o sea, que serían en este caso en la práctica 15 estacas de corriente, 20 estacas de corriente, y puedo ver cuál es la densidad y la distribución de puntos en profundidad. También puedo hacer esa simulación y a partir de allí estimar realmente cuántas estacas de corriente necesito yo en base a lo que estoy buscando y a la cobertura y densidad que yo deseo en profundidad. ¿Qué es lo otro importante acá? Cuando hago mi archivo de comando, y esto es más que todo una recomendación, cuando vayan a utilizar el transmisor externo, y así evitan también perder mucho tiempo en campo y la logística se hace mucho más rápida. ¿A qué me refiero? Si observan en superficie, porque muchos ya se habrán dado cuenta aquí, además algunos habrán dicho, vale, pero en superficie aquí no ha medido nada. Efectivamente, aquí en superficie no tengo datos. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué se ha hecho aquí en este estudio? Esto es un caso real, esto es un estudio, esto se ha medido en Burkina Faso, esto es un estudio para exploración de oro en África. ¿Qué se hizo acá? Se hizo un diseño, ¿ok? Nuestro geofísico hizo aquí un diseño donde con el transmisor externo lo que buscaban era justamente medir en profundidad, tener una muy buena cobertura de datos, de resistividad, de cargabilidad en profundidad, ¿ok? ¿Para qué? Porque luego, solo con el Super Steam, aquí, perdón, vamos a verlo más adelante, luego solo con el Super Steam yo voy entonces a tomar los datos que tengo en superficie. Entonces tengo toda una sesión completa reconstruida con muy buena densidad de datos en superficie, porque aquí tal vez con el Super Steam solamente voy a tomar hasta el nivel 8 o 16, no más de allí. O sea, todo lo que tengo en superficie, y luego con el transmisor externo voy a tomar los datos que tengo en profundidad. Entonces, realmente la adquisición de los datos va siendo muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque yo voy a colocar en campo, voy a necesitar también menos personal en este sentido, porque yo voy a conectar en campo, voy a hacer primero todo mi layout, todo mi tendido, de todo lo que es la parte de asociada al potencial, asociada a mi Super Steam, todas las conexiones que van al Super Steam. Y voy a dejar en este caso el equipo, por ejemplo, midiendo resistividad y cargabilidad para los primeros niveles. Y luego, mientras el equipo está midiendo, recibe aquí, pues yo voy haciendo la conexión con mi transmisor externo y mis Power Nodes.
Saben que voy optimizando el tiempo en campo. Mientras el equipo ya está tomando el dato, yo voy haciendo mi conexión entonces de mi transmisor externo. Una vez que yo he hecho toda la conexión de mis electrodos de corriente, de mis power nodes, pues entonces allí me dispongo a medir todo lo que son los datos en profundidad. Entonces optimizo mi tiempo y la forma de hacer y de la adquisición de los datos en campo. Esto es una forma realmente ideal de hacerlo y de optimizar el tiempo al momento de adquirir los datos en campo y tener muy buena cobertura tanto en superficie como luego en profundidad. Muy bien, hay algo realmente muy importante a tener en consideración y son las de resistencia de contacto. Esto, bueno, lo mencionamos en todos los webinars y los van a ver igualito en infinito en cualquier literatura y yo, tal vez en cualquier webinar que ustedes asistan. La resistencia de contacto es vital. Si ustedes, principalmente cuando se trata de polarización inducida, si quieren obtener un muy buen dato de polarización inducida, pues lo ideal es tener resistencia de contacto lo más bajas posibles. ¿Qué son resistencias de contacto óptimas? Menores de 1000 ohmios. Ya con que estén por debajo de los 1000 ohmios, ok, para IP está muy bien, ok. Por supuesto, mientras más bajo, mejor. Si estoy por debajo de los 1800 ohmios, porque no he podido bajar de 1000, pero estoy en el rango de los 1800, 2000 ohmios, todavía estoy en un rango aceptable para lo que es la parte de IP, ¿ok? En la parte de resistividad me puedo ir más allá, ¿ok? Pudiera estar manejando hasta unos 5000 ohmios, inclusive más, dependiendo de la profundidad de investigación y del ruido cultural que pueda tener en la zona. Pero para asegurar tener unos buenos datos de IP, es importante tener una resistencia de contacto lo más baja posible. En este caso hay varias formas de hacerlo, ¿ok? Hay una, por ejemplo, pueden utilizar, esto es lo que llamamos tipo papel aluminio, ojos de papel aluminio. Entonces yo puedo hacer un hoyo en el suelo. Ese hoyo puedo colocarle, por supuesto, agua o una mezcla de arcilla con agua. Sobre esa mezcla de arcilla con agua puedo colocar el papel aluminio, mi hoja de papel aluminio completo, enterrar, clavar allí las estacas y luego taparlo. Entonces allí, esto es una forma, por ejemplo, para mejorar mi resistencia de contacto y mejorar la inyección de corriente. Puedo colocar simplemente agua también, ¿ok? Va a depender básicamente del sitio, del estudio, de las características del sitio en el cual yo me encuentro. Muchas veces colocando simplemente agua logro mejorar mi resistencia de contacto, pero tengo que tener en consideración que si los tiempos de mediciones son extremadamente largos, pues esta agua se va secando, se va evaporando, recuerden que estoy inyectando corriente, y mi resistencia de contacto van a tender a ir subiendo a lo largo de la medición. Entonces, al principio, cuando hago mi test de resistencia de contacto, todo está muy bien, pero me doy cuenta que después de media hora la realidad es otra, ¿ok? Entonces, esto también tenemos que tener en consideración y me puedo dar cuenta de ello cuando yo estoy viendo en la pantalla del instrumento cuál es la corriente inyectada. Lo otro que puedo hacer, esto fundamentalmente es cuando estoy utilizando mediciones tipo polo-dipolo, igual que en este caso que yo tengo acá. Si observan, tengo varios electrodos conectados en sí. ¿Por qué? El polo-dipolo, tengo que conectar un electrodo denominado infinito, que va a estar realmente bastante más lejos, 5 veces en la práctica, 5 veces la distancia de la longitud total de mi arreglo. Si tengo mi arreglo de 1 kilómetro de longitud, me tengo que ir 5 kilómetros de distancia con ese electrodo infinito. Pero ¿qué va a ocurrir con ese electrodo infinito? Que va a estar siempre inyectando corriente. O sea, en todas las mediciones va a estar participando. De tal manera que si yo simplemente le coloco agua y una estaca nada más, pues mi resistencia de contacto van a tender a subir muy rápidamente. El agua va a tender también a evaporarse y a secarse muy rápidamente el suelo en el entorno de la estaca porque está todo el tiempo inyectando allí corriente. Y más aún si estoy en un ambiente con altas temperaturas es muy seco. Entonces, ¿qué es lo ideal? Conectar varias estacas como si fueran en serie entre sí, como ven acá, que tengo un grupo de 4 estacas, o en este otro caso. Y este otro caso realmente mucho mejor. Hacer un buen hoyo, saturar muy bien la zona. ¿Ok? Si tengo agua con bentonita, que es este caso que tengo acá a la izquierda, le van de la izquierda, tomo bentonita, a esta bentonita le echo agua y hago una mezcla de esta bentonita con agua, le va a quedar algo similar a esto. ¿Okay? Como si fuera una pasta, ¿okay? Toda homogenizada. Con eso voy a rellenar completamente mi hoyo, donde tengo el polo dipolo, tengo todo mi grupo de estacas conectadas en serie y básicamente todo este grupo de estacas dentro de este hoyo son mi electrodo de corriente. Es mi electrodo B infinito. O sea, aquí me estoy garantizando y asegurando tener una resistencia de contacto muy buena para el caso del polo-dipolo. Solamente no estoy utilizando polo-dipolo, estoy en dipolo-dipolo, por ejemplo, pues igual, aquí podremos hacer algo similar a esto, ¿ok? Si no quiero tampoco consumir tanto tiempo en campo,
pues a las estacas de corriente puedo colocarle una más y adicionar una segunda estaca, igual hacer un pequeño hoyo, este pequeño hoyo rellenarlo con esta agua con bentonita y allí mejorar considerablemente todo lo que es la parte de la inyección de corriente. De manera que hay varias opciones que pueden utilizar, van a depender del sitio, van a depender de también qué tan inhóspito sea el lugar y qué tan complicado sea el lugar al cual ustedes están yendo, que les permite realizar esto o no se lo permite realizar. Para el caso del electrodo no polarizable, simplemente con tener una zona, el cual ni siquiera necesita una bentonita, tal vez tampoco muy conductora, puedan agarrar agua con un poco de arcilla local si tienen en el sitio, ¿ok? Para simplemente poder colocar el electrodo no polarizable y dejarlo allí, ¿ok? No haría tanta falta agua salobre, bentonitas, o sea, todo esto que estamos haciendo para lo que es la parte de la inyección de corriente no es necesaria para lo que es la parte cuando voy a conectar el electrodo no polarizable. Simplemente necesito un sitio, ok, acondicionar el lugar para poder colocar mi electrodo no polarizable que pueda tener una buena calidad de datos. Básicamente un poco es eso, es la función de ello. Entonces recuerden, esto realmente es vital, es importante. Hay diferentes formas de bajar la resistencia de contacto, desde colocar simplemente agua o agua con sal, por ejemplo, o agua salobre para disminuirlo, desde hacer un hoyo, ese hoyo colocarle agua con arcilla o bentonita, colocarle una lámina de aluminio encima, clavar las estacas allí y esto taparlo. Entonces esto va a hacer que se mantenga la resistencia de contacto baja a lo largo de toda la medición. ¿Ok? Utilizar, por supuesto, bentonita con agua es una muy buena opción. Esto también va a garantizar que a lo largo de toda la medida, esa zona en torno de la estaca va a mantenerse una resistencia de contacto bastante bajas. Y si estoy haciendo un estudio, por ejemplo, polo-dipolo, pues los electrodos infinitos, ese electrodo infinito, garantizar que siempre esté, ¿ok? Con resistencia de contacto muy bajas, ¿ok? Más aún si estoy realizando polarización inducida, ¿ok? Luego podemos hacer, por supuesto, estudios en 3 dimensiones para IP. Todas las imágenes que hemos visto anteriormente han sido 2 dimensiones, pero podemos hacer líneas paralelas y a partir de allí construir una sección en 3D a partir de múltiples líneas paralelas. O que puedo hacer también, digamos, yo tengo mi transmisor externo con mis power nodes, tengo mi caja conmutadora grid con mi super Steam, que me permite la caja conmutadora nuestra grid. Ustedes pueden utilizar hasta cables propios y hacer conexión manual directamente en el panel frontal de la caja conmutadora. Y esta iría conectada al super Steam. O sea que pueden tener un arreglo 3D como quieran, completamente irregular. Pueden conectar sus electrodos no polarizables donde ustedes lo deseen. Todo lo que es la inyección de corriente va a estar controlada a través del transmisor externo y hacer el 3D de la forma que ustedes quieran. Básicamente el equipo que le va a importar, que en el protocolo de medición, lo que le importa es que ustedes definan la geometría. Eso es todo. Una vez que la geometría esté definida, el equipo va a realizar la medición de la forma en la que ustedes lo han así diseñado. La verdad que puede tener un 3D normal, convencional, a partir de múltiples líneas paralelas, todo cuadriculado, etcétera, o con líneas también de diferente longitud, no pasa nada. Esta puede estar más larga, esta puede ser más corta, ¿ok? O puede haber una línea que corte y que sea transversal a ello, o en forma cuadricular. Todo esto es posible realizarlo, o un diseño 3D completo y absolutamente irregular. Bien sea con cables propios diseñados o hechos por ustedes, conectados directamente en el panel frontal de la caja conmutadora, o aquí también pudieran ser también los electrodos, los cables multielectrodos colocados de manera irregular. Este es un ejemplo, ¿ok? Un caso real de un estudio de una zona mineralizada conocida, la mineralización donde estaba, un poco para mostrar todo lo que hemos venido conversando, esto con cables pasivos, ¿ok? Donde la corriente ha sido inyectada a través de estaca de acero, ¿ok? En el primer caso, inyecto corriente y mido el potencial a través de la propia estaca de acero y tengo mi primera sección, esto es resistividad y esta cargabilidad, aquí estoy observando mi zona mineralizada. La segunda sección, aquí es como les comentaba anteriormente, mis cables paralelos también con cable pasivo, entonces estoy inyectando corriente por estaca de acero, pero estoy midiendo la cargabilidad, en este caso el potencial, a través del electrodo no polarizable delgado y lo mismo para a través del electrodo no polarizable grueso. Entonces se observan las sesiones de resistividad, realmente no cambian mucho, ¿ok? Tienen pequeñas variaciones, posiblemente la que más ha fluctuado, la que más ha cambiado un poco ha sido la sección del electrodo delgado, ¿ok? Y donde veo tal vez un principal cambio en mi sección de cargabilidad, donde efectivamente los tres, tanto el electrodo de acero inoxidable, no polarizable delgado y el grueso, ha identificado la zona mineralizada perfectamente bien, solo que con mi electrodo no polarizable grueso, que esto sí lo hemos venido viendo a lo largo de toda la presentación,
aparentemente puedo definir y caracterizar mejor dónde realmente está mi mayor concentración de mineralización, ¿ok? A diferencia de los dos anteriores, donde aparentemente se encuentran, no podemos definir exactamente un poco en profundidad hasta dónde pudiera estar llegando esta zona mineralizada, y posiblemente con el electrodo grueso sí, estoy obteniendo realmente, estoy definiendo posiblemente mejor mi zona mineralizada. Pero evidentemente luego esto hay que corroborarlo, como les comentaba anteriormente, y aquí hay que perforar. Lo que sí es importante es que los tres están definiendo dónde se encuentra mi cuerpo, dónde se encuentra mi zona mineralizada. Este es el mensaje importante también acá, en el sentido de que pueden utilizar esta cata cero para hacer estudios de exploración mineral metálica. ¿Ok? Igual tenemos que perforar. Si podemos identificar realmente la zona donde se encuentra la mineralización, está muy bien identificada. Lo que sí en este caso, igual hay que perforar para ver en profundidad realmente hasta dónde viene llegando esta concentración de mineralización, que sí es cierto que está un poco mejor definida cuando utilizamos electrodos no polarizables gruesos, a diferencia de los otros dos anteriores, por ejemplo. En este caso, es otra área de estudio donde también se conocía la zona mineralizada donde estaba, y se realizó un estudio para comparar entre electrodos, esto es stainless steel, perdón, estos son líneas paralelas con electrodos de acero inoxidable y electrodo no polarizable delgado. De manera que con electrodos de acero inoxidable se identificó realmente la zona mineralizada. Es cierto que con el no polarizable pues está mejor definido, ¿okay? Pero sí, evidentemente un poco también el mensaje es que puedo utilizar electrodos no polarizables, sí, ¿ok? Simplemente igual luego tenemos que perforar para entonces validar lo que estamos encontrando y para poder validar hasta qué profundidad y niveles de concentración de mineralización puedo tener en el área, ¿ok? Ya para finalizar, vamos a hacer unos breves casos de estudio rápidamente. Ok, el primer caso es, por ejemplo, para exploración de hierro. Se observan, es cierto, que en un estudio muy somero, aquí tenemos dos zonas, en este caso en particular, estamos asociando, que es muy común asociar zonas conductoras, es decir, de bajas resistividades, con zonas de alta cargabilidad. Entonces tengo una zona de baja resistividad asociada con una zona de alta cargabilidad, que es donde se encuentra mi concentración de mineralización. El siguiente caso es realizado en Yukon de Canadá. Este caso está muy interesante. ¿Por qué? Porque normalmente no todo lo que vemos en la sección de resistividad, pues hay que creerlos a ciegas. Igual tenemos nosotros que siempre perforar y validar lo que estamos encontrando. Aquí hay una zona intrusiva, una zona de fracturamiento, donde si se observan, tengo donde fue caracterizada la mayor concentración de presencia de oro. Tengo también mi valor de resistividad también más bajo, pero si observan mi curva, mi anomalía de cargabilidad, realmente no es la forma con la que a lo mejor yo me esperaría que fuera esta forma, completamente siguiendo mi sesión de resistividad. Posiblemente haya que hacer un estudio a lo mejor a mayor profundidad y puedo caracterizar tal vez mejor esta anomalía, y esta mayor concentración posiblemente se dibuje mejor en profundidad, me quede mejor indicada en profundidad. ¿Okay? Pero aquí en esta sección pudiera yo pensar a lo mejor que cuando voy a perforar, pues aquí voy a conseguir mi mayor concentración de mineralización. Entonces tengo que guiarme un poco por ambas secciones, tanto como por mi sección de resistividad como por mi sección también de cargabilidad. Y al momento de hacer las perforaciones, posiblemente tenga que hacerlas de este sentido, buscar cortar, si esto es una zona de fractura o de falla, buscar cortar esta zona de fractura, buscar cortar también toda esta sección, esta zona posiblemente mineralizada, alrededor de cargabilidad de IP, para entonces poder evaluar y monitorear allí efectivamente donde puedo tener yo y mayores concentraciones en base a las sesiones de resistividad y cargabilidad medidas. Este ejemplo sí se ajusta bastante mejor, por eso les comentaba anteriormente, este caso anterior, mi sesión de IP no correlaciona perfectamente bien en la sesión de resistividad, sí, con mi zona de mayor concentración de mineralización, pero en la siguiente lámina, perdón, que es también en el Yukon, en Canadá, igual para exploración de oro, pues sí, aquí se hicieron las perforaciones, estos valores indican mi concentración en este caso de oro, y ajusta muy bien realmente con mi zona de IP, ¿ok? Con mi zona aparentemente cargada, mineralizada. Pero siempre tenemos que corroborar, siempre hay que perforar para ver y validar estas anomalías de resistividad y cargabilidad, y no creer 100% a ciegas lo que realmente estamos viendo. ¿Okay? Recuerden que siempre hay que validar lo que estamos obteniendo, en este caso con la geofísica, porque va a depender mucho de las condiciones de cada sitio.
El siguiente ejemplo es un 3D realizado en Burkina Faso. Esto es solamente, y esto es muy importante, realizado con el SuperSTEAM. Igual que el caso anterior, aquí no tenemos transmisor externo. Es cierto que estamos un poco alrededor de los 80 y tantos metros de profundidad, ¿ok? Pero en este caso estamos a más de 200 metros de profundidad. Aquí se pueden observar muy bien las zonas mineralizadas en este modelo en 3D para cargabilidad eléctrica. De manera que en este caso son líneas de aproximadamente 1 kilómetro de longitud luego tenemos aproximadamente aquí cubriendo un poco más de 300 metros, ¿ok? También aquí tendríamos unos 300, 350 metros por 1 kilómetro de longitud. Es un área, cuando nos sacamos metros cuadrados, tenemos un área realmente bastante grande en la cual se hizo este estudio y se observaron, se pudieron tener modelos en 3 dimensiones de zonas potenciales en las cuales realizar las perforaciones para validar realmente estas anomalías de cargabilidad. ¿Ok? El siguiente caso, para los que están en el mundo minero, pues les va a ser muy familiar, y más aún los que están dentro de una faena minera y que suelen visitar las pilas que están en liciviación, pues se van a encontrar un mundo tal vez parecido a este, ¿ok? Tenemos pilas, algunas son de tamaños realmente muy enormes, otras mucho más pequeñas, pero en las pilas que básicamente encontramos en riego vamos a tener un mundo parecido a este, ¿ok? En el cual justamente lo que trato yo de que este riego sea lo más uniforme posible, que pueda yo irrigar toda mi pila en profundidad y poder extraer de allí la mayor cantidad de material posible. ¿Qué ocurre? ¿Qué suele suceder? Un poco traigo este ejemplo a colación, es cierto que no es la parte asociada a la mejor exploración, pero es un ejemplo muy útil para todos los que están en el mundo de la minería, porque fundamentalmente ¿qué estamos buscando? Esto es un sondeo, una perforación que se hizo y para qué. Identificar estas zonas secas. Estas zonas donde mi lixiviado no está llegando, donde puedo tener zonas también posiblemente sobresaturadas y zonas donde realmente tengo una muy buena concentración de saturación en el medio, pero otras zonas donde básicamente mi lixiviado no está llegando en lo absoluto. Entonces tengo que perforar, fracturar el medio y entonces a partir de allí tratar de inyectar y tomar y poder inyectar el lixiviado en estas zonas para poder extraer el material de allí. Se observan, puedo tener áreas realmente muy grandes, secas, donde mi lixiviado no está llegable y por supuesto estoy teniendo una pérdida a nivel de producción. Pero en este otro lado que tengo yo acá, también puedo tener zonas sobresaturadas y de las dos maneras, dicho de una manera muy coloquial, estoy perdiendo dinero. Aquí en este caso estoy sobresaturando una zona, ¿ok? Donde no está llegando el lixiviado de una manera uniforme y en otras cosas, y en otras áreas simplemente no me está ni llegando el lixiviado. De manera que una forma de monitorear y optimizar el riego y el lixiviado sobre una pila pueden hacerlo a través de resistividad eléctrica. ¿Okay? Y aquí sería solamente utilizar, por ejemplo, el SuperSTEAM, bien sea con su modo de cables pasivos, pueden hacerlo también con el modo de cables activos, de modo dual, o inclusive si tienen nuestra caja conmutadora grid, pueden ustedes utilizar cables propios diseñados por ustedes y dejarlo sobre la pila, que para todo lo que es la parte de un proceso de monitoreo. Este otro caso de estudio es un caso para exploración de mineral, en este caso no metálicos. En este caso, ¿qué se buscaba? Estos paleocanales, ¿ok? Porque estamos muchas veces, todo lo que es la parte de exploración de minerales no metálicos, digamos, para todo lo que son agregados de construcción. Uno de nuestros intereses, o nuestros targets, de nuestros objetivos, son justamente poder mapear en estas zonas fluviales antiguos paleocanales. Estos paleocanales donde yo encuentro todo este material, donde inclusive muchas veces estos paleocanales pueden estar asociados a zonas demineralizadas o zonas donde tengo, por ejemplo, lo que se denominan comúnmente como piedras preciosas. Entonces, yo estoy buscando justamente aquí, si se mapea, se observa bastante bien estos ambos paleocanales, principalmente esta, siendo este mi objetivo fundamental de interés, bien sea para todo lo que es la parte de agregados para la construcción, también puedo hacer un estudio similar a este, en este caso, que yo estoy mapeando basaltos, también todo lo que es para materiales de construcción, donde me interesan aquellas zonas donde yo tengo mi roca más sana, menos alterada, menos meteorizada y por supuesto voy a buscar dentro de mi sección de resistividad aquellas zonas donde tengo mis anomalías con mayor intensidad, donde se observan menos cambios laterales que pudieran estar asociados estos cambios laterales dentro de mi mismo cuerpo, zonas más alteradas, fracturadas, meteorizadas, y de mis zonas donde tengo mis rocas realmente mucho más sanas, ¿okay? Menos alteradas, menos meteorizadas, que podría ser mi target, mi objetivo de interés. De manera que no solo para todo lo que es la parte de exploración mineral metálica, que sí, que va muy bien, y aquí ahí realizamos polarización inducida y resistividad eléctrica,
sino para todo lo que es la parte de exploración no metálica, en este caso, por ejemplo, agregados para construcción, pues realizamos estudios de resistividad para bien sea mapeo de paleocanales, mapeo de basaltos, por ejemplo, donde estoy justamente interesado ya aquí en conseguir estas anomalías altas de resistividad. Bien, de más estar decirle, nuestro soporte técnico, pueden acudir a él cuando ustedes los deseen, ¿ok? Es completamente gratuito. Nuestra oficina en Madrid, en España, que es el lugar donde yo me encuentro, estamos desde las 9 de la mañana hasta las 8, ¿ok? De la tarde, desde las 9 hasta las 20 horas. Pueden contactarnos con nosotros en cualquier ese uso horario. Igual en nuestras oficinas en Texas, estamos disponibles de las 8:30 hasta las 5:30 de la tarde. En contacto en Texas sí, tendría que ser en inglés. En contacto a nuestra oficina en España se puede ser en español conmigo, con el doctor Altaraxi. Abajo les dejo mi dirección de correo electrónico, eduardo@giusa.com. Y cualquier duda que puedan tener sobre esta presentación o sobre nuestros instrumentos, si son usuarios de nuestros instrumentos SuperStream Software y bueno, cualquier consulta que quieran realizar, estamos a su disposición. Y para aquellos que no son nuestros usuarios, pues por supuesto, está completamente nuestro correo electrónico y puertas abiertas para cuando ustedes así lo necesiten. Bien, pues muchísimas gracias realmente por asistir a la presentación. Vamos a responder a continuación algunas preguntas y luego, bueno, por supuesto, todas aquellas preguntas que queden sin responder, pues siéntanse libres de enviarme un correo electrónico, de inclusive contactarme telefónicamente y podemos aclararlas con todo gusto personalmente. Muy bien, vamos a ver qué tenemos por acá. Sí, aquí tengo una pregunta. Quiero consultar algunas dudas que me surgieron durante la presentación. Si se usan electrodos de acero para medir IP, ¿se debe preparar el terreno con agua salada igual que con una adquisición de solo resistividad? Sí, si van a hacer resistividad, ¿qué ocurre con la resistividad y el IP? Al final es igual, ¿ok? ¿En qué sentido? La resistencia de contacto son un punto importantísimo, ¿ok? Muy, 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 muy importante. Ustedes, inclusive los que han estado en campo y han tomado, pueden tener secciones de resistividad que son señales mucho más fuertes, inclusive con grandes cantidades de resistividad aparente negativa, por ejemplo, o mucha cantidad de datos ruidosos. Mucho de ello puede deberse a resistencia de contacto muy altas. Al tener resistencia de contacto muy altas que tengo, muy poca cantidad de corriente inyectada. ¿Okay? Si tengo corriente igual voltaje sobre resistencia. Entonces, si tengo la resistencia de contacto extremadamente alta, la cantidad de corriente que voy a inyectar en el suelo va a ser muy pequeña y por ende mi señal va a ser también muy pequeña. Esto se va a reflejar al final cuando tenga mi sección de resistividad aparente o de cargabilidad también aparente en mayor cantidad de datos con gran porcentaje de ruido. De tal manera que sí, con estacos de acero, bien sea para resistividad o resistividad de polarización inducida, lo ideal es siempre bajar la resistencia de contacto lo mayor posible. Como les comentaba, si voy a hacer IP, si tengo menos de 1000 ohms, está perfecto, o sea, está bien. Si llego hasta los 1800, todavía estoy dentro de un rango decente, ¿ok? Para IP y tener una buena calidad de datos. Si voy a hacer solo resistividad, pues este rango puede aumentar, ¿ok? Puede estar en el orden de los 3000, 4000, 5000, inclusive más, ¿ah? Dependiendo de las características de cada sitio. Pero sí, evidentemente se ve menos afectada una sección de resistividad por resistencia de contacto más altas que una de cargabilidad. Pero en ambas hay que bajarlas. Siguiente pregunta. ¿Han conseguido valores negativos de IP en alguna adquisición y que lo han atribuido? Los valores negativos de IP. Esto es un mundo luego al que hay que entrar también, ¿no? Todo lo que es la parte de IP. Puede deberse a diferentes factores. Valores negativos de IP pueden ser simplemente también ruido. ¿Ok? Pero los valores de IP también pueden ser datos. Aquí hay una parte muy controvertida, hay mucha discusión en esto. Usualmente se suele descartar por completo los valores negativos de IP, pero los valores de IP negativos pudieran estar asociados, en muchos casos, pueden deberse a presencia de arcillas, ¿ok? Entonces, no en todos los casos, pero hay casos donde las arcillas pueden influir y afectar, reflejándose luego en resistividad aparente negativa, de tal manera que esto sí sería un dato real como tal. Lo otro lo que puedo tener es que puedo tener a lo mejor como intercalaciones de cuerpos conductores. Y digamos que yo tengo un cuerpo conductor muy pegado a la superficie, muy somero, delgado, y luego tengo otro cuerpo conductor abajo, ¿ok? Con un espesor un poco más grande, ¿okay? En profundidad. Esto me puede generar como si fuese una inversión en la polaridad y yo tengo por valores de cargabilidad negativos por presencia de cuerpos conductores delgados en la superficie.
Entonces, esto puede originar tener resistividad, valor de cargabilidad negativos, aparentes negativos, y que sí son datos, que no son ruidos. De tal manera que, claro, hay que tener un poco más de ojo en esto al momento de hacer la inversión de los datos. Pues sí, es cierto que hay que tener un poco más tal vez de experiencia, de expertise en todo lo que es esta parte, pero para todos aquellos que quieran probar, cuando vean resistividad, cargabilidad, aparentes negativas, no borren a priori todo eso, ¿ok? Pudieran hacer una primera inversión manteniendo todo y luego simplemente ir eliminando poco a poco, bien sea por estadística, bien sea por algunos filtros que apliquen, por histograma, ir eliminando estos valores de resistividad aparente negativos. Usualmente los clientes no quieren ver resistividad aparente negativo cuando presentan un informe, pero luego estos valores de resistividad aparente negativo pueden mostrarlo como secciones positivas, ¿ok? Entonces, sí, siendo estos algunos de ellos datos en sí como tal. Pero sí pueden ser datos, pero usualmente en su gran mayoría es ruido y por tanto se tiende a eliminar cuando uno ve cargabilidad aparente negativa, ruido fuera. Igual que a la hora de resistividad aparente negativos, apenas lo ven, venga, ruido fuera, ¿ok? Pero en muchos casos cargabilidades negativas sí pudieran ser señales como tal. Luego, los resultados en qué unidades es preferiblemente presentarlos. Usualmente en milisegundos. ¿Okay? Usualmente milisegundos para IP es muy común, es lo más común, por ejemplo, mostrar estos datos en milisegundos, ya que estamos midiendo un decaimiento, como un retraso al momento de yo hacer una desconexión, cuando yo quito mi corriente. A ver, tengo otra pregunta por aquí. El distanciamiento de los electrodos he visto que no deben ser mayores a 5 metros. ¿De dónde defino la distancia entre los electrodos? Eso depende, ¿eh? Depende. Si quieres hacer estudios minerales profundos y vas a utilizar 5 metros de espaciado, pues la cantidad de electrodos que van a necesitar va a ser enorme. Normalmente estudios para minerales metálicos pudiéramos estar hablando tranquilamente de a partir de 300 metros en ocasiones, 400, 500 metros. ¿Esto qué implica? La profundidad de investigación es aproximadamente un 20% de la longitud total de mi arreglo. Quiere decir que si yo tengo 500 metros de profundidad, ese sería mi target, pues pudiéramos estar hablando de un arreglo, de un tendido en campo de 2,5 kilómetros de longitud. Ahora, si quiero tener mis electrodos a 5 metros de espaciado, pues dividan estos 2,5 kilómetros en 5 metros. Eso le va a dar la cantidad de electrodos que van a necesitar. Realmente es enorme. Entonces, por otro lado, no tiene mucho sentido. ¿Y por qué? Tiene sentido en superficie, sí, a nivel de resolución. Pero a 500 metros de profundidad, mi mejor resolución, una regla de dedo, si quieren estimarla, Eduardo, más o menos, ¿cuál será mi resolución para 500 metros? La profundidad la dividen entre 5 y tienen aproximadamente un estimado de cuál va a ser el tamaño del cuerpo que van a poder caracterizar en profundidad. Es decir, prácticamente para los 500 metros de profundidad, a lo mejor yo estoy evaluando cuerpos de unos 100 metros, ¿ok? De diámetro, inclusive más, un poco menos, va a depender de la resistencia de contacto, ¿ok? Perdón, de mi contraste, de mi roca caja, de mis resistencias que yo tenga en el medio, pero estamos hablando de unos 100 metros más o menos del tamaño de mi cuerpo. De tal manera que si yo tengo electrodos a 5 metros de espaciado, pero mi cuerpo tiene 100 metros de diámetro, igual en profundidad, recuerden que la resolución se pierde con la profundidad. Entonces yo empiezo, si yo tengo mis electrodos a 5 metros de espaciado entre sí, perfecto, tengo 2,5 metros de resolución en superficie, pero a medida que yo me voy en profundidad, esa resolución se pierde y se pierde a razón de este tamaño que le estoy diciendo. Por tanto, si voy a medir solamente en profundidad, por eso les comentaba tal vez un poco al principio, en las láminas anteriores, donde voy a hacer, por ejemplo, utilizar estudios con mi transmisor externo. Yo puedo tener mis dipolos espaciados tal vez de 25, 30, 40 metros. ¿Ok? Oye, Eduardo, pero me estás diciendo que voy a tener resoluciones de 15, 20 metros. Sí, pero es que a 500 metros de profundidad mi mejor resolución va a ser 100. Entonces yo puedo tener unos electrodos, los dipolos espaciados, ¿ok? Para grandes profundidades, claro está, ponerlos a un espaciamiento relativamente grande para hacer esos datos, esas mediciones en profundidad, y luego puedo, entonces en superficie, medir solamente, por ejemplo, con el Super Sting, y allí sí entra lo que usted menciona, por ejemplo, puedo medir con espaciados mucho más pequeños, por ejemplo, y luego sumar estos 12 de datos y juntarlos y tener a partir de allí una sola sección. Entonces tengo allí muy buena resolución para esos primeros metros, que es donde realmente aplicaría ese espaciado pequeño, y luego en profundidad puedo utilizar un espaciado bastante más grande. Esto me va a permitir optimizar también mi adquisición de datos en campo, estar menos tiempo midiendo en campo, necesitar menos cantidad de electrodos para todo lo que es la parte de mediciones profundas.
Espero haberle respondido un poco su respuesta. De todas maneras, igual puede medir con 5, inclusive solamente con el instrumento, sin necesidad de transmisor externo. Usted puede trabajar con 5, 10, 15, 20, 25, 8, 4, 3, 2, cualquier espacio de electrodos que usted desee. Va a depender de cuál va a ser la profundidad de investigación, ¿ok? Realmente que quiera alcanzar, cuál es su objetivo y su resolución inicial en superficie, y a partir de allí diseñar qué cantidad de electrodos necesito, cuál es el espaciado entre ellos para poder alcanzar estos objetivos, profundidad de investigación y resolución deseada a nivel superficial. Vamos a ver, siguiente pregunta. Para realizar IP, ¿el arreglo electrónico tiene que ser estrictamente dipolo-dipolo? No. Puede ser también polo-dipolo, no estrictamente dipolo-dipolo. Pueden hacer el Schlumberger, por ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre? El dipolo-dipolo y el polo-dipolo son arreglos multielectrodos. Esto me permite a mí poder medir con estos 8 niveles. Imagínense ustedes hacer una adquisición manual con el Schlumberger, donde por cada inyección de corriente tengo un nivel, tengo una medida. Entonces, hacer estas 8 mediciones en profundidad y luego moverme y desplazarme y así, para diferentes niveles de profundidad. Entonces, demoran una eternidad. ¿Ok? Entonces, es como trabajar con un equipo con un solo canal. Si tiene un equipo de un solo canal, da igual si hace dipolo o Schlumberger, en este caso, por ejemplo, ¿ok? Pudieran hacer un Schlumberger. Si tiene un equipo multicanal, ¿ok? Un equipo, por ejemplo, de hasta 8 electrodos, pues sí, lo ideal es hacer un dipolo-dipolo. Primero, porque el dipolo-dipolo, aparte de ello, y esto es una cosa muy importante, es el que tiene la mejor resolución lateral de todos los arreglos. De tal manera que exploración mineral metálica muchas veces se encuentra asociada a zonas de fallas, a cuerpos intrusivos, etcétera, donde yo lo que estoy buscando justamente es ese cambio lateral. Y el que tiene una mejor respuesta, una mayor sensibilidad a estos cambios laterales es el dipolo-dipolo. Entonces, por excelencia, cuando quiero ver cambios laterales dentro de mi litología, más allá, inclusive fuera de todo lo que es el campo de mineralización metálica, inclusive aguas subterráneas, porque puedo estar en un medio fracturado, por ejemplo, cavidades, etcétera, geotecnia. Cuando por excelencia yo quiero ver estos cambios laterales dentro de mi litología asociados a cualquier tipo de aplicación, puede ser intrusión mineral, puede ser una fractura para agua subterránea, geotermia, etcétera, pues el dipolo-dipolo es el arreglo que tiene la mayor sensibilidad para los cambios laterales, de todos los arreglos. ¿Okay? Luego podríamos decir que luego vendría el Schlumberger allí, sería un arreglo intermedio, y luego el peor de todos a nivel lateral, de cambios laterales, ojo, sería el arreglo, por ejemplo, tipo Werner. Ahora, si usted quiere mejorar la relación señal-ruido, puede hacer una combinación de arreglos. Eso sí, entonces, por ejemplo, pudiera hacer un dipolo-dipolo y combinarlo, por ejemplo, digamos un arreglo tipo gradiente. Que el arreglo tipo gradiente tiene una relación señal-ruido bastante buena, ¿ok? Y es como una mezcla entre un Schlumberger con un Werner. Tengo mis electrodos de corriente afuera y todos los de potencial están dentro. Entonces, yo puedo agarrar un dipolo-dipolo, combinarlo con un arreglo tipo gradiente y hacer la medición. ¿Cuál va a ser el inconveniente, entre comillas inconveniente? El tiempo de adquisición de datos, porque esto implica que voy a tener una cantidad de datos muy, muy grandes. Y si voy a hacer IP, ¿ok? Ya de por sí, recuerden que si estoy inyectando 2 segundos para resistividad y cargabilidad, ya esto duplica mi adquisición prácticamente en campo, que fuera a ser solo resistividad. Ahora, si ahora le voy a agregar otro arreglo tipo gradiente para mejorar mi relación señal-ruido, pues el tipo de campo se me incrementa. Entonces allí tengo que tomar una decisión. Si el dipolo-dipolo lo voy a combinar, por ejemplo, con un gradiente, o en vez de 2 segundos, hago un dipolo-dipolo extendido, lo mido con 4 segundos. Entonces tengo una mayor amplitud de mi señal, mejoro mi relación señal-ruido, tengo una mayor fuerza. Entonces, tengo que poner en la balanza todo ello, ¿ok? Pero asociado básicamente al tiempo de adquisición. Si el tiempo de adquisición en campo no influenciara, pero afecta netamente en todo lo que son los periodos y tiempos del proyecto y por ende en costos. Pero digamos que esa variable fuera descartada por completo y fuera un trabajo netamente de investigación, pues pueden combinar diferentes tipos de arreglos, pueden poner mayor tiempo, inclusive hasta 8 segundos de tiempo de inyección de corriente para recipar y tener una amplitud muchísimo más grande. Si el tiempo no es un factor, tiempo y costos no son factores aquí, pues sí, efectivamente pudieran hacerlo perfectamente. Para ver, siguiente pregunta. Sobre el método polo-dipolo, ¿es necesario extender 5 veces la longitud del tendido? ¿Podría ser menor por problemas de accesibilidad? Sí, sí podría ser menor. ¿Qué ocurre cuando es menor? El porcentaje de ruido aumenta, tienen un ruido un poco más alto y pueden también perder profundidad de investigación. Pero evidentemente sí, sí pueden hacer menor perfectamente por las razones que usted hace mención.
Puede ser que por problemas de accesibilidad o en que simplemente no puedo. Cuando voy a colocar mi electrodo infinito, resulta que me encuentro con el cañón del Colorado y no puedo bajar. O sea, estoy arriba en la cima y ¿cómo hago para bajar y conectar este electrodo? Después de los 5 kilómetros que tenía que irme, digamos, tengo un arreglo de 1000 y me tengo que ir a 5, pues llegué a 3 kilómetros, pues allí puedo conectar su electrodo infinito. ¿Qué es lo recomendable, ideal? No, pero en este caso es lo que puede usted realmente hacer en campo. Entonces allí, ¿qué va a afectar? Fundamentalmente puede llegar a tener un poco más de porcentaje, efectivamente, de ruido en sus datos y luego puede disminuir la profundidad de investigación. Pero de poder hacerlo, claro que es posible. Eso sí, no es que me tengo que ir 5 kilómetros y lo voy a colocar a 100 metros. Aquí estamos hablando de otra cosa. Pero si cuando estamos hablando de distancias muy grandes, o en porcentaje, en proporción, esta distancia que estoy acortando no es realmente algo tan grande, pues sí, efectivamente puede realizarse. ¿Para qué se considera un estudio en 3D? ¿Cuánto deberían estar separados las líneas en comparación con la separación de los electrodos? Muy buena su pregunta también, igual que todas las anteriores, realmente muy interesantes las preguntas. Normalmente las líneas que se recomienda 2 veces de la separación, cuando estoy en un 3D, 2 veces el espaciado entre los electrodos. Es decir, si yo tengo mis electrodos espaciados a 10 metros, pues la siguiente línea, lo ideal, recomendable, que esté hasta un máximo de 20 metros de espaciado. ¿Por qué ello? Para evitar una pérdida de sensibilidad, evitar pérdida también de resolución. Entonces, si usted tiene las líneas a un máximo 2 veces el espaciado entre los electrodos, pues básicamente como que estuviera midiendo casi que un 3D real. Recuerden que el inyectar corriente en el suelo es un campo básicamente semesférico en 3 dimensiones. Entonces, cuando estoy en una línea 2D, no quiere decir que estoy midiendo exactamente sobre lo que está debajo de mi línea. Eso no es así. Por supuesto que lo que está debajo lo estoy captando, pero también lo que está al lado. Porque al final yo estoy en un modelo 3D. Lo que pasa es que este modelo 3D lo estoy comprimiendo en 2 coordenadas que son las coordenadas X y Z. Pero mi coordenada Y es infinita y perpendicular a esta sección de resistividad. Por tanto, todo lo que yo tengo en torno a mi línea 2D se está proyectando también en la línea 2D. Entonces, si yo tengo mi siguiente línea a 2 veces máximo el espaciado entre los electrodos, pues ya allí yo estoy asegurando que estos cuerpos que se encuentran a ambos lados de la línea, pues puedan ser mapeados con otras líneas. De hecho, lo ideal sería, cuando uno va a hacer un estudio, que haga por lo menos 3 líneas. Sería lo ideal, pero ningún cliente va a pagar eso. Pero sería lo ideal, ¿por qué? Porque si ustedes hacen una línea 2D y estoy buscando una zona, digamos, mineralizada o una cavidad, ¿ok? Para hacerlo más sencillo a nivel geotécnico. Digo, perfora aquí, perforaron y la cavidad no la encontré. Entonces, no es porque la geofísica estuvo mal hecha, la resistividad, no, no. A lo mejor la cavidad se encuentra 2, 3, 4, 5, 10 metros más allá, pero más allá que el lado de la línea, no lo sabemos. Se está proyectando en la línea. De tal manera que yo tengo mi línea principal de usted y luego tengo que hacer una a ambos lados, otra, debería ser lo ideal, a ambos lados de esta línea principal. ¿Y por qué eso? Porque justamente voy a ver mi intensidad de mi anomalía, dónde se va reflejando, posiblemente en un lado aumento esta intensidad y en el otro lado simplemente la anomalía desapareció. ¿Por qué? Porque me he alejado demasiado de la cavidad. Entonces puedo identificar mejor dónde encuentro, dónde tengo yo realmente el cuerpo o mi objetivo que estoy buscando. Eso sería el caso ideal, realmente hacer 3 líneas, okay, paralelas y a partir de allí generar un modelo en 3 dimensiones para determinar dónde realmente está el cuerpo. Pero claro, eso es difícil muchas veces y por efectos también inclusive logísticos y tiempo y costos que muchos clientes quieran pagarlo. Normalmente se hacen líneas 2D y ya está. Pero sería lo ideal, por supuesto, hacer un 3D. De tal manera que 2 veces el espaciado entre los electrodos es la distancia de espaciamiento máximo recomendable de mi línea. ¿Me puedo ir más allá? Sí, sí se pueden ir más allá, teniendo en consideración esa pérdida de sensibilidad. Aproximadamente un 10, un 15% de la longitud del arreglo es lo que tienen ustedes también como de cobertura lateralmente, que tiende a disminuir en los bordes, ¿ok? En los extremos de la línea, me refiero más o menos al centro del arreglo. Es decir, digamos que tengan una línea de 100 metros de longitud, más o menos 10 metros a cada lado de la línea, es como que tuvieran un corte de 20 metros, ¿ok? De ancho, es lo que ustedes van a reflejar realmente a medir y se va a ver proyectado en la línea. Para ver, buen día, okay, igualmente buen día para todos ustedes. Okay. Si se usan los electrodos pasivos, también se puede aumentar el tiempo de adquisición de datos, brinda una mayor resolución. Sí, sí, claro está. Si ustedes utilizan, por ejemplo, 4 segundos de tiempo de inyección de corriente, eso lo vimos aquí en déjenme buscarles por acá una de estas primeras láminas.
justamente con el electrodo con estaca de acero. Okay. Esta que está acá. Okay. Esto es solamente una adquisición con estacas de acero realmente realizada. Si observamos, con 2 segundos ya tengo una muy buena realmente, en el caso de cargabilidad, pero resistividad se comporta realmente muy similar, aunque resistividad realmente no es mucho lo que estoy ganando, más en cargabilidad sí. En resistividad ahora les muestro otra lámina para que pueda ver el caso. Pero en el caso de cargabilidad sí, si utilizo más tiempo y solamente con estacas de acero y cables pasivos, pues tengo una mayor amplitud de mi señal, ¿ok? Entonces sí mejora. A nivel, si se fijan aquí, esta línea punteada básicamente es como mi curva teórica, mi curva de caimiento esperada. Si observan entre los 2 y 4 segundos, básicamente no hay mucha diferencia en lo que ese porcentaje de error se refiere, ¿ok? A calidad de los datos. Pero donde sí tengo diferencia es en mi amplitud de mi señal, en mi fuerza de la señal. Cada que puedo utilizar 4 segundos o inclusive hasta 8 segundos, si ustedes quieren. ¿Dónde está el problema allí? El tiempo que van a estar en campo midiendo. Si se pueden permitir estar en campo midiendo, a veces mejor hasta más de un día, 2 días o 3 días, pues no pasa nada, ¿ok? Por eso es que lo ideal es poner un poco en la balanza. Esto igual se puede simular, pueden hacer simulaciones, por ejemplo, con nuestro software. ¿Cuánto voy a demorar si coloco 2 segundos, si coloco 4, si coloco 8? Y luego eso le suman el tiempo de todo lo que es colocar el tendido en campo para tener una estimación a nivel de cuál sería el tiempo más óptimo que voy a utilizar en mis ciclos, en mi tiempo de inyección de corriente. Para IP, donde realmente se ve el mayor beneficio, ¿ok? Ahí sí, en este caso, voy a mostrarle, por ejemplo, aquí en estas láminas. Si observan aquí, yo tengo en resistividad, realmente, si es con puras estacas de acero, no tengo un beneficio muy notable. La verdad que podemos utilizar perfectamente. Nuestro instrumento trae por defecto para resistividad 1.2 segundos. Pueden dejarlo perfectamente así. Si observan, no es mucho lo que estoy ganando, entre 1, 2 y 4 segundos. Pero para el caso de IP sí. ¿Ok? Entonces, 2 segundos me da como es una lectura realmente aceptable, ¿ok? Donde tengo una muy buena coherencia en mi amplitud y en mi curva de decaimiento, pero por supuesto que con 4 segundos, en este caso tengo una mejor calidad mi señal, ¿ok? Una mayor amplitud. Esto para el caso de las estacas de acero, pero lo mismo sucede con el caso de si utilizo electrodos no polarizables y si utilizo estacas de acero. En este caso es estaca de acero y en este caso electrodos no polarizables. ¿Puedo utilizarlo perfectamente? Sí, ¿ok? Y aquí en este caso vemos que el tiempo me afecta cuando estoy solo estaca de acero, cuando hago IP. En el caso de resistividad, manejarse entre 1 o 2 segundos está bastante bien. Para ver, siguiente pregunta. Separación, ¿para qué se considera un deseoso? ¿Cuál sería el mínimo respecto? ¿Cuál sería el mínimo respecto a la longitud? No entiendo un poco la pregunta. ¿Cuál sería aumentar el tamaño, brindar una mayor resolución? Con respecto a la pregunta de si brinda una mayor resolución, aumentar el tiempo de adquisición de los datos, lo que te brinda es una mayor amplitud, no es tanto resolución, lo que te está brindando básicamente, que es lo que vemos en esta imagen, eso es como si fuera una mayor nitidez, es como si enfocaras un poco mejor, ¿ok? Tienes una mayor intensidad dentro de tu señal como tal, pero no está asociado tal cual al concepto como tal de resolución, sino como a la amplitud e intensidad de tu señal, a tu relación señal-ruido, fundamentalmente a eso. ¿Cuál sería el mínimo respecto a la longitud? No sé un poco a qué se refieren con esta realmente pregunta. No sé si está hablando del caso del polo dipolo. Me imagino el mínimo aceptable, igual si no te puedes ir 5 veces, no sea menor de 3 veces. ¿Ok? La longitud total del arreglo, traten de que estén allí entre 3 y 5 veces la longitud total del arreglo, ¿ok? Si pueden colocarlo 5 veces, pues por supuesto mejor. Va a tener una señal un poco, una señal realmente más limpia, mejor, mayor profundidad de investigación, pero que estén dentro de ese rango de 3 a 5 veces la longitud total del arreglo. No sé si ese era un poco lo que venía respecto a la pregunta. Bueno, creo que estas son todas las preguntas. No, aquí creo que tengo otra más, perdonen. ¿Cuál es el tipo de los tiempos apropiados para hacer una medición de la presión elemental? Ok, sí. Gracias por la ayuda. Sí, era para el polo dipolo. Efectivamente, para el cable infinito, la distancia mínima en relación a la longitud del arreglo
yo diría que entre 3 a 5 veces la longitud del arreglo, no menor de 3 veces, porque aquí ya está aumentando mucho el porcentaje de ruido y disminuyendo también la profundidad de investigación. Entonces dejaría casi que de perder un poco sentido hacer el polo-dipolo. Entonces que te manejes entre unas 3 o 5 veces sería lo ideal. ¿Okay? Luego, ¿qué tipo de electrodos entonces serían los recomendables? Pues claro, si tengo electrodos no polarizables, pues por supuesto. O sea, si me voy a lo que es la parte pura, por decirlo así, del método, ¿ok? Me voy a ir purista. En este caso, pues si yo tengo electrodos no polarizables gruesos, ¿ok? Voy a ver aquí en la presentación. Aquí se puede ver mejor, ¿ok? Si tengo electrodos no polarizables gruesos, ¿ok? O en esta se ve inclusive un poco mejor. Déjame pasar un poco más en esta, perdón, en esta. ¿Okay? Estos son electrodos de acero inoxidable, ¿ok? Esto es un caso real, una zona que se conocía mineralizada. Tengo mi sección de resistividad, se observan en ellas, no es que realmente haya habido una mejora sustancial que diga, vale, voy directo con no polarizable para resistividad. No, allí podríamos utilizar perfectamente electrodos de acero inoxidable y tener un tipo de inyección de corriente. Nosotros como configuración padrón trae 1.2 segundos. Si quieres colocar más, perfectamente viene bien. Ok, no pasa nada. Pero pudieras trabajar, si son electrodos de acero inoxidable, con 1.2 segundos y vas a hacer nada más resistividad, por ejemplo. ¿Ok? Si quieres colocar un poco más de tipo de inyección de corriente, igual va a estar bastante bien. No va a pasar nada, solamente que vas a demorar mucho más midiendo. Pero con 1.2 segundos, estaca de acero inoxidable, solo resistividad, perfecto. Vas a hacer polarización inducida, polarización mineral metálica. Pues como vimos anteriormente, si voy a utilizar electrodo de acero inoxidable, ¿ok? Con 2 segundos mínimo, 2 segundos de tiempo de inyección de corriente, ¿ok? Para poder tener unos datos realmente aceptables, una buena calidad de datos. 4 segundos sería mejor, sí, por supuesto. Tengo una mayor intensidad, mayor amplitud, mejor calidad de datos, pero implica mayor tiempo. Entonces, realmente la palabra óptimo va a estar asociado con los objetivos del estudio, el tiempo que tengas, el presupuesto, etcétera. El óptimo es relativo aquí en este caso, porque si me voy al óptimo, entonces tengo electrodos no polarizables gruesos, eso implica un mayor costo, son más costosos. Los electrodos no polarizables gruesos con una estaca de acero inoxidable. El precio lo multiplica prácticamente por 100, o bueno, no por 100, pero si pudiera estar multiplicado por muchísimo más. Luego tienes el volumen, que es cargar estos electrodos no polarizables junto con las estacas de acero. ¿Ok? También en campo. Entonces tienes que tomar todo esto en consideración. Por eso que el óptimo va muy relativo. Luego voy a utilizar, por ejemplo, 4 segundos de tiempo de inyección de corriente. Entonces tengo, sí, voy a tener entonces unos datos muy, muy buenos. Posiblemente una anomalía realmente muy bien caracterizada, muy bien focalizada, pero tengo que tomar en consideración todo lo que es el tiempo de conexión en campo, luego que tengo que cargar y desplazar a lo mejor 84 o 102 electrodos de este tamaño, más las estacas de acero, y el tiempo que voy a demorar tomando los datos. Entonces, la palabra óptima es muy relativa. Entonces, si me voy al óptimo a nivel ingenieril, por decirlo así, pues entonces pueden utilizar a lo mejor electrodos no polarizables delgados, ¿ok? Con 2 segundos de tiempo de inyección de corriente. Entonces, estos son mucho más sencillos de cargar, mucho más livianos, menos volumen, menos costosos que estos. Igual tengo una buena definición, ¿ok? Y tengo una buena calidad de datos, tanto para resistividad como en este caso se observa en este ejemplo acá abajo. Aquí defino mucho mejor, ¿ok? Que con mis estacas de acero inoxidable. Y estos son electrodos no polarizables delgados. Entonces, si me voy al óptimo nivel ingenieril, pues básicamente tengo mis electrodos no polarizables delgados, mis estacas de acero, 2 segundos de tipo de inyección de corriente. ¿Ok? Si es un poco, me voy allí. Si hago lo que puedo con lo que tengo, pues entonces electrodos de acero inoxidable, lo cual también me está dando una buena calidad de datos, se observan. Ahí estoy mapeando anomalía, o sea que sí puedo hacer IP con estaca de acero inoxidable, solo que mínimo 2 segundos de edición de corriente, si puede hacer 4, pues mejor. Como se dieron cuenta antes, defino un poco mejor realmente mis cuerpos. Bien, creo que mínima. Ok, bien, voy a cerrar con esta pregunta, porque si no ya nos estamos extendiendo demasiado. Cualquier otra pregunta, por favor, siéntase libre de escribirme. Ok, eduardo@giusa.com. Con relación a hidrocarburos, salimos un poco del tema de la parte de progresión mineral metálica y no metálica, pero lo ideal es hacer IP. Okay, hacer polarización inducida para todo lo que es la presencia de hidrocarburos, okay, o todo lo que son fluidos en fase no acuosa, aceites, querosenes, etcétera, pues la respuesta de IP es maravillosa.
Entonces, en este caso, vamos a tener valores de resistividad relativamente altos con valores de cargabilidad altos. ¿Ok? Recuérdense que siempre normalmente estamos pensando que cuando estoy en el caso de RES-IP, resistividad IP, estoy buscando conductividad, o sea, resistividades bajas, cargabilidades altas. No siempre es así, ¿eh? Ojo. Podemos tener valores de resistividades altos, inclusive para lo que es la parte de progresión mineral metálica, porque puedo tener un cuerpo intrusivo en una roca caja cuyo cuerpo intrusivo realmente mi resistividad es mucho más alto que mi contraste que mi roca caja. O sea, tengo resistividades altas, ¿ok? Y luego tengo cargabilidades altas. Entonces, ojo, ¿ok? Porque siempre tenemos a pensar conductividad, cargabilidad alta. No, ¿ok? Puedo tener ambos factores. En el caso de hidrocarburos, los hidrocarburos me dan una muy buena respuesta de IP. Entonces, si tengo un derrame por hidrocarburos, queroseno, gasolinas, aceites, etcétera, pues hacer resistividad de polarización inducida, pues realmente es un método muy óptimo, muy potente, que la va a permitir caracterizar y medir muchísimo mejor todo lo que es la parte de la pluma de contaminación por hidrocarburos. Entonces, sí, allí la parte de IP va muy bien hacerla. Pueden hacerlo tanto con estacas de acero como con electrodos no polarizables, cualquiera de los dos. Normalmente estos derrames usualmente inclusive son superficiales, si es el caso de contaminación, así que con estacas de acero también van bastante bien. ¿Ok? Y si tienen a la mano electrodos no polarizables, ¿ok? Bien, cualquiera de las dos versiones, delgado o grueso, pues perfectamente pueden usarlo. Pero si no, con las estacas de acero inoxidable, pues van perfectamente bien allí. ¿Ok? Bien, bueno, aquí tengo una última pregunta. ¿Es cierto que los lixiviados de la basura son bien mapeables con IP? Sí, también. También aquí estamos buscando, sí, zonas conductoras y zonas con IP, con cargabilidad. Va a depender de qué tipo de lixiviados estemos hablando de estos rellenos sanitarios, pero usualmente sí, pueden llegar a tener buena respuesta de IP. ¿Ok? Sí, de manera que sí, pueden utilizar también resistividad y polarización inducida para todo lo que son los rellenos sanitarios y los lixiviados producto de ellos. ¿Okay? Muchas veces depende también del tipo de lixiviado que puedan llegar a tener allí, pero en líneas generales, en líneas gruesas, sí, sí pueden realmente hacerlo. ¿Okay? Bien, pues muchísimas gracias realmente a todos. Ok, por su participación. Muchísimas gracias gracias por estar presente. El tiempo se ha prolongado bastante con el tema de las preguntas, pero realmente han sido preguntas muy interesantes, preguntas muy buenas y bueno, muy contento realmente que todos hayan participado y que las hayan realizado. Realmente, la verdad de mi parte, muy contento por el interés de ustedes y por las excelentes preguntas que han realizado y bueno, deseándoles el mayor de los éxitos dentro de los proyectos que vayan a realizar. Y bueno, recuerden que del otro lado del ordenador se encuentra nuestra empresa, se encuentra nuestro soporte técnico y cuando lo necesiten, igual del otro lado del teléfono, pues aquí estamos para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Tengan todos muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo del uso horario en el que nos encontremos y hasta una siguiente oportunidad. Gracias. Hasta luego.